¿ya? Continuando todas las patologías que tenemos del tubo digestivo, ¿ya? La parte anatómica las pasamos siempre un poco más rápido, ya para ver más a la parte quirúrgica. Entonces, recomendación para todos es de que vuelvan a repetir repasar un poquito la anatomía de todo el tubo digestivo, la parte vascular, ¿no? La parte anatómica. Es importantísimo que lo tengamos claro, ¿ya? Repásenlo un poquito en el tiempo que tengan, para que podamos entender un poquito más acerca de las patologías para nosotros, porque volverlo a repasar de manera muy explícita, pues no nos alcanzaría el tiempo para nuestro curso en sí, ¿ya? Entonces, eso tienen pendiente ustedes. Bueno, el tema de estómago es la continuación del tubo digestivo, ¿no? Hemos visto en la anterior clase la patología de esófago, ¿no? Las patologías frecuentes. Hay patologías en las cuales tienes que manejar juntamente patología esófago-gástrica, ¿no? Entonces, hay algunos que sí son muy independientes una de la otra, pero hay algunos que sí tenemos que tener en cuenta y para seguimiento y para el tratamiento, ver patologías esófago-gástricas, ¿no? Como les decía en la última clase, el tema de cáncer de la unión esófago-gástrica es igual tiene un nombre especial y demás, ¿no? Entonces, acá no necesitamos mucho manejar cosas muy específicas, pero sí las cosas más generales que les van a servir a ustedes. Entonces, sabemos que el estómago, obviamente, es la continuación del esófago y va a terminar hasta la unión del duodeno. Es una bolsa, ¿no? Que sirve como reservorio de alimento y de todas las funciones que tiene como base este mismo órgano. Eh, es importante para el manejo nutricional en pacientes quirúrgicos. Nosotros estamos viendo de que una buena estructura, eh, una buena anatomía gástrica en sí es importante que tengas una integridad completa, ¿no es cierto? Que tengas una integridad completa para el manejo quirúrgico de nuestros pacientes. Entonces, este órgano ocupa una mayor parte de la célula sulfrénica izquierda, está prácticamente en el centro nuestro, ¿no es cierto? Entonces, como vamos a ver, la parte del tronco celíaco, la parte del mismo, la misma inervación que tiene, o sea, tiene mucha relación con casi todos los órganos intraabdominales, ¿no es cierto? Está casi en el mismo centro junto con el páncreas, ¿no? En la parte medial de nuestro abdomen. Entonces, es importante saber las relaciones, ver cómo está comunicado con otros órganos, ¿no? Saber que es muy móvil, pero que tiene muchos puntos de fijación por los ligamentos, básicamente, y un único punto fijo en la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, tiene múltiples relaciones y las partes, básicamente, no las 5 partes divididas del estómago. El cardia es la parte inicial, el fondo, ¿ya? El cuerpo, que es la porción más voluminosa, el antro y la unión del píloro, que es ya la parte final. Y bueno, sabemos que es un órgano muy irrigado, entonces para nosotros es importante eso, porque si nosotros vamos a hacer alguna intervención quirúrgica de estómago, pues como que te da un poquito más de tranquilidad el saber que tienes mucha irrigación, ¿no? Y poder manejar resecciones importantes. Muy probablemente el pronóstico sea muy bueno de este órgano, ¿no? Así comparando rápidamente, tienes una perforación de estómago a una perforación de duodeno, pues la perforación del estómago va mucho mejor que la perforación del duodeno, ¿no? Por el tema de irrigación y relaciones que tenemos. Entonces, es importante repasar todo esto. Las reflexiones o los ligamentos que unen al estómago son múltiples. Cuando nosotros queremos abordar, por ejemplo, la cara posterior del estómago, queremos llegar hacia el retroperitoneo, llegar hacia el páncreas, a la transcavidad de los epiplones, tenemos que hacer movilización de varias estructuras, ¿no? Para poder identificar de manera correcta estas estructuras anatómicas. Entonces, tienes el ligamento falciforme, el ligamento coronario y el ligamento hepatoduodenal, que es importantísimo ubicarlo cuando no tenemos una buena referencia anatómica para ubicar la vía biliar, ¿ya? El ligamento gastrocólico, sobre todo eso cuando vas a hacer un abordaje posterior, ¿no? En patologías
de úlcera de estómago de cara posterior o patologías pancreáticas, es importantísimo. El ligamento gastroesplénico igual, sobre todo el fondo, ver los vasos cortos, cuántos vasos cortos vas a movilizar, si vas a hacer una gastrectomía sola o una gastrectomía con esplenectomía. Entonces hay que tener en cuenta este ligamento, el ligamento frenoesofágico y bueno, el epiplón mayor, ¿no? Y el epiplón menor, ¿no? Que básicamente hace que el estómago esté, esté móvil, eso es móvil, ¿no? Obviamente por el peristaltismo, pero a la vez fijo, ¿no? Porque si se dan cuenta, tienes muchos ligamentos y ahora cuando tú haces una disección, por ejemplo, de la curvatura mayor, ya entonces vas a disecar todo el epítomo mayor, ¿no? Y ahí tienes un movimiento ya casi total, o sea, puedes ver la cara anterior del estómago, la cara posterior, las reflexiones y las relaciones, las adherencias retrogástricas que vas a tener en algunos casos, que son más laxas, en otros son más, más densas, más firmes, y va a depender de lo que tú quieres hacer, ¿no? Del tipo de patología que quieres hacer. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la histología, muy parecido a los demás órganos del tubo digestivo, ¿no? La diferencia con el esófago ya sabemos, el tema de la serosa. Bueno, la mucosa tiene un epitelio, ¿no? Que nos va a dar la protección básicamente de todo el jugo gástrico. Tiene también una lámina propia. Las submucosas están los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas. Y la parte muscular tiene tres capas, ¿no? La interna, que es fibras oblicuas, la parte media circular y la parte externa longitudinal, y este sí tiene una serosa muy bien identificada. En cuanto a la irrigación, ¿no? Casi toda la parte de la irrigación, exceptuando algunas variaciones anatómicas, van a venir de las ramas del tronco celíaco, ¿no? El cual sabemos que viene directamente de la aorta abdominal. Entonces, las ramas del tronco celíaco son tres importantísimos que va a dar una irrigación a nuestro estómago, ¿no? La arteria gástrica izquierda, o llamada también coronaria estomáquica, ¿ya? No sé quién está entrando. Bueno, a ver, vamos. Mm, ya, ya está. Ok. La otra arteria, ¿no? Es la arteria gastroesofágica anterior. Luego una rama importante también del tronco celíaco, la arteria hepática, y esta va a dar sus ramas a la gástrica derecha, o también llamada pilórica, ¿no? Que da la irrigación para la parte más inferior del estómago, y la gastroepiploica derecha, ¿no? Que esta la vemos, la movilizamos cuando estás muy cercano hacia la disección del píloro, ¿no? En patologías de úlcera, en patologías de trauma, en patologías de cirugía metabólica, también se tiene que movilizar mucho esta arteria. La arteria esplénica, también una rama importante, ¿no? Una arteria importante que va a dar sus ramas hacia el estómago, la gastroepiploica izquierda, las gástricas cortas o los vasos cortos, que tienen un número variado, ¿no? Que pueden ser 3, 5 o más, dependiendo de la distribución que tengas, del tamaño del estómago, del tamaño del vaso también va a variar, ¿ya? Y la arteria gástrica posterior, ¿no? Entonces tenemos mucha irrigación. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, una gastrectomía subtotal, pues tenemos otros vasos que están llegando hacia esa zona que nos va a asegurar una buena irrigación. Que tengas una isquemia post una gastrectomía subtotal, pues es muy raro, ¿no? A no ser que haya una ligadura demasiado extensa y un vaso que no lo hayas, o lo hayas ligado inadvertidamente, y bueno, ahí hay problemas, pero casi nunca pasa eso. El drenaje venoso va a haber un círculo en la curvatura menor y en la curvatura mayor. En la curvatura menor, básicamente la vena gástrica izquierda y la vena gástrica derecha. Y en la curvatura mayor, la vena gastroepiploica derecha y la izquierda. Y las venas del fondo gástrico que van a seguir el mismo trayecto de las arterias, ¿ya? La parte nerviosa, la parte ganglionar en este caso, es importante cuando nosotros vamos a hablar de un manejo oncológico, ¿ya? O sea, cuando tengamos un paciente con un cáncer gástrico, necesariamente tenemos que ver la disección ganglionar y los grupos ganglionares para, sobre todo, el pronóstico del paciente. El diagnóstico y pronóstico es importantísimo. Entonces, tenemos acá, ¿ya?, 23 grupos ganglionares, pero los cuales los más importantes para nosotros son los 16 primeros, ¿ya? Entonces, ya el manejo más especializado de cirugía oncológica, pues ya te va pidiendo los otros grupos ganglionares, ¿ya? Entonces, la distribución va desde arriba hacia abajo, ¿ya? Y yendo más hacia la parte media. Entonces, la distribución, primero, por ejemplo, el grupo ganglionar 1 sería el cardial derecho, acá arriba, ¿no? Luego tenemos el otro lado, el contralateral cardial izquierdo.
luego tendríamos el 3 de la curvatura menor, el 4 de la curvatura mayor, el 5 el suprapilórico, el 6 infrapilórico. Hasta ahí es fácil, ¿no? La identificación. Básicamente el grupo ganglionar 1. Luego va bajando, ¿no? Ya casi cerca a los vasos de la aorta, de los vasos del tronco celíaco, ¿no? El grupo 7 es la arteria gástrica izquierda, ¿ya? El grupo 8 es la arteria hepática común, el grupo 9 es la arteria del tronco celíaco mismo, la 10 es del ilio esplénico, la 11 es de la arteria esplénica, la 12 del ligamento hepatoduodenal, ¿ya? La 13 del retroperitoneo o retropancreática, ¿ya? Y la 14 de la raíz del mesenterio, y la 15 de la arteria cólica media, y la 16 la paraórtica. Entonces hasta ahí tenemos los grupos que más se usan en una disección oncológica por un cáncer de estómago, ¿no? Para abajo ya son un poco más difíciles la identificación, la disección, de los casos que yo he podido entrar a ayudar o a operar un cáncer gástrico, pues definitivamente ver los otros grupos ganglionares no los hemos percatado, son difíciles de encontrar, son más pequeños, ahí tienes que tener una disección mucho más amplia y es más difícil, más sangrantes y demás si no tienes la experiencia. Entonces, solamente para nombrarlo, la 17 de la cabeza del páncreas, 18 del borde inferior del páncreas, el 19 del infradiafragmático, el 20 del hiato aórtico, hiato esofágico, y luego tenemos el grupo 110, el paraesofágico, el 111 supradiafragmático y el 112 el posterior mediastínico. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a hacer un cuadrito, el cual te habla la disección ganglionar por grupos de acuerdo al cáncer que tú estás manejando. Entonces, la inervación tenemos dos ramas importantes, la simpática y la parasimpática. La simpática, los nervios esplásmicos torácicos, y la parasimpática, esto es importantísimo ver la distribución del nervio vago. Entonces, el nervio vago es anterior, es el izquierdo, ¿ya? Va por delante, prácticamente cuando tú vas a hacer una disección de los pilares esofágicos o del hiato esofágico, una patología de hernia hiatal o de reflujo que hemos visto, hay que tener mucho cuidado con el vago que va por adelante, y el vago derecho va por la parte más posterior, por la parte de atrás. ¿Ya? En cuanto a la fisiología, rápidamente, igual vemos que es un órgano que tiene mucha secreción glandular, ¿ya? Mucha formación de hormonas, ¿ya? Importantísimas, que han incluso estado modificándose según el tiempo de aparición de nuevas técnicas quirúrgicas, digamos, de entender un poquito más el tema de la patología, de algunas cosas que no se tenía claro, ¿no? Y de cosas nuevas que van cambiando con el tiempo, ¿no? Obviamente. Entonces, a ver, no sé quién más está entrando, tus compañeros. Vamos a ver. Bueno, parece que no era nadie. Ya. Entonces, tenemos, por ejemplo, las glándulas del cardias, en la parte alta, que van a secretar básicamente moco. ¿Ya? Tenemos las glándulas oxínticas, las gástricas, que van a producir la mayor parte del jugo gástrico, ¿no? Sabemos, un volumen casi entre 800 a 1000, hemos dicho. Las células principales, que van a producir el pepsinógeno tipo 1 y 2, y las células oxínticas o parietales, que van a secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Y en la parte endocrina, tenemos básicamente cuatro células importantes. Las células G, que van a liberar gastrina, la célula D, que va a secretar somatostatina, la célula S, que van a secretar serotonina, y las células cebadas, que van a liberar histamina. Y aparte tenemos bueno, una hormona reguladora y una hormona contrarreguladora del apetito, que es la hormona grelina, que es encargada del apetito, que se encuentra más en la parte del fondo gástrico, ¿ya? Casi entre el cuerpo y más yendo para el fondo, que nos va a dar el tema de la necesidad, ¿no? Del apetito, o sea, la imperiosa necesidad de seguir comiendo. Entonces, en pacientes obesos, sobre todo, nosotros cuando hacemos cirugía bariátrica, pues retiramos toda esta parte y la saciedad disminuye muchísimo, ¿cierto? Y la hormona contrarreguladora ya también, o sea, lo contrario es la leptina, que va a incrementar la saciedad para evitar que ganes peso y la grasa. ¿Ya? Entonces es importante manejar ese tipo de pacientes que tienen problemas de sobrepeso, sobre todo. Bueno, como todo órgano que estamos viendo, tienen anomalías congénitas. Son raras, eso sí, ¿no? Yo tal vez he visto por ahí una o dos anomalías congénitas de estómago, no son muy frecuentes, ¿ya? Entonces están descritas en los textos
como ausencia del estómago o un estómago chiquito, por ejemplo, ¿no? Que podría ser. Luego tenemos malposición o malrotación intestinal en general, ¿no? Que también no es frecuente, pero está descrita. Atresia y estenosis, sí, en pacientes pediátricos, ¿no? Junto con atresia esofágica, puede tener una atresia gástrica, una atresia pilórica, estenosis pilórica. El paciente debuta con mucho vómito, no puede lactar, imposibilidad de pasar una sonda nasogástrica, ¿ya? Otra anomalía, estómago en reloj de arena, otra estenosis de píloro, divertículos, píloros dobles, bueno, y demás. Ya yendo a las patologías que vamos a ver del estómago, que no son muchas realmente para nosotros, pero vamos a ir describiendo. A ver, bueno, la enfermedad ulceropéptica, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, inicialmente y casi un porcentaje muy alto, pues lo maneja el gastroenterólogo, ¿no? Entonces, realmente para que llegue a nuestras manos un paciente con esta patología, es que ya está complicado o te llega de emergencia o ya el tratamiento era demasiado crónico, con mucho tiempo el paciente no reacciona al tratamiento médico que se puede dar. Pero bueno, entonces hay que conocerlo también, igual no es frecuente, pero también está descrita. Entonces la definición es básicamente médica, una lesión de la mucosa que se extiende por la muscular o mucosae, por actividad, por mucha actividad o hiperactividad del ácido gástrico. ¿Ya? Los factores agresivos, obviamente, mucha producción de ácido clorhídrico, consumo de AINES excesivamente, que te va a predisponer eso a la formación de úlceras. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco también está demostrado. Y los factores defensivos, ver cómo está la barrera de la mucosa, o sea, ver el pH que tienes en la mucosa en estos pacientes. Es diferente el pH si tienes un pH muy alcalino, un pH muy ácido, para que tengas una posibilidad, una predisposición a una enfermedad ulceropéptica. La integridad del epitelio, ¿no? Que no tengas erosiones, que no hayas tenido algún trauma, que no haya hecho gastritis y demás. Entonces te va a favorecer o te va a proteger a la formación de úlceras. La irrigación, eso es en cuanto a resecciones gástricas sobre todo, o el consumo de bicarbonato en algunos pacientes. Bueno, entonces las causas asociadas a la úlcera péptica, en este caso, bueno, gástrica o duodenal, gástrica en este caso, es a la cabeza del Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces no vamos a hablar mucho de esto, ustedes ya lo saben a la perfección, lo que han llevado en gastro, seguramente han llevado muchísimo, con mucha paciencia, ¿no? Acerca de esta patología y de esta bacteria. Entonces lo vamos a pasar rápidamente. ¿Qué más te puede causar? Consumo excesivo de AINES, que tengas úlceras de estrés, pacientes que han estado mucho tiempo hospitalizados, que estén intubados, que estén en la UCI, ¿no? O politraumatizados, te van a dar úlceras de estrés. ¿Ya? Hipersecreción ácida, como los tumores, como es el gastrinoma o el síndrome de Solinger-Ellison, que en algún momento estos pacientes van a requerir, si no mejoran al tratamiento médico, una gastrectomía total, ¿ya? Porque esas son una de las indicaciones también, de acuerdo a otras patologías que vamos a conversar. Que el paciente tenga VIH tipo 1, que tenga citomegalovirus, que el paciente sea adicto a la cocaína, igualito tiene predisposición a úlceras, radioterapia, quimioterapia o de causa no clara también te puede dar predisposición a alguna úlcera gástrica. Bueno, entonces el Helicobacter pylori está presente en 95% de las úlceras duodenales, 85% en las úlceras gástricas, alta absorción con la gastritis crónica, ¿no? Siempre cuando tengas una endoscopia positiva a una gastritis crónica o aguda, siempre hacer un test de Helicobacter, test de ureasa o test de aliento, lo que tú quieras, o con una biopsia para descartar algún otro tipo de patología. Disminución de la úlcera péptica con su erradicación, obviamente. Si el Helicobacter pylori no está presente en ese momento, la posibilidad de la úlcera va a ser mucho menor. La clínica de estos pacientes con enfermedad úlcera péptica es básicamente un dolor urente, quemante, ¿no es cierto? Una epigastralgia importante, ¿ya? Mayormente en las noches y que va a mejorar con los alimentos y los antiácidos, ¿no? O sea, ese es más o menos lo que uno ve cuando te llega un paciente a la consulta. Tienes pirosis, tienes un poquito de dolor external, puede haber náuseas, puede haber pesadez postprandial, puede haber vómitos sanguinolentos y algunos pacientes definitivamente están asintomáticos y el hallazgo es totalmente casual. El diagnóstico tiene que ser sí o sí con una endoscopia alta, porque hay que ver, ¿no? Que sea una úlcera y no sea, por ejemplo, un tumor, una perforación, una penetración,
que tengas alguna otra patología infecciosa que te pueda dar una clínica similar, ¿ya? Biopsia, serología para IgG, IgM para el Helicobacter, el test de aliento que ya lo hemos dicho, y otras pruebas nuevas que están apareciendo actualmente, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que hacer igual por el reflujo gastroesofágico, porque hay pacientes que tienen mucho reflujo y te simulan también igual dolor, pirosis con una hernia, neoplasia gástrica en pacientes ancianos, pancreatitis por el dolor intenso, sobre todo cuando tú vas a sospechar que la úlcera esté perforada, ¿ya? Porque el dolor es muy intenso inicial, luego pasa el dolor porque ya se viene prácticamente a bloquear por el epiplom y baja el dolor. Una colestitis aguda por cercanía, una gastroenteritis también por cercanía. ¿Ok? Y las complicaciones, que es donde ya nosotros prácticamente intervenimos en cirugía, o cuando te llega un paciente te lo deriva, es estas cuatro causas importantes. Uno, que no haya sangrado, o sea, una hemorragia, una úlcera sangrante. Dos, cuando esté perforada la úlcera y te dé, por ejemplo, signos de neumoperitoneo y demás. Penetración, ¿no? O una fístula interna, algunos lo llaman así. Y una estenosis, sobre todo en la parte más inferior del estómago, una estenosis pilórica por una úlcera gástrica grande. ¿Ya? Entonces son las cuatro complicaciones que nosotros la vemos. El tratamiento es inicialmente médico, ¿no? Ya lo saben ustedes, reposo, una dieta especial, usar antisecretores, bloqueantes H2, inhibidores de bomba por 6 a 8 semanas, es más o menos el tiempo que va manejando los gastros. Usas un protector gástrico, un regenerador de la mucosa como el sucralfato, el bismutol para el tratamiento también junto del Helicobacter y el tratamiento propio del Helicobacter pylori y la terapia triple por 10 a 14 días. Ahorita se usa el ESOPAC, ¿no? Seguramente han visto que es como un kit que ya viene preparado, ¿no? En el cual te indica lo que vas a tomar en la mañana, lo que vas a tomar en la noche y demás, ¿no? Entonces, la oportunidad de permitir la cicatrización de las úlceras y reducir la posibilidad de recurrencia de los mismos. O sea, mientras menos posibilidad tengas de recurrencia y mejor el tratamiento le des a las úlceras, va a haber menos posibilidad de recaída y de recurrencia. Y el tratamiento quirúrgico, que es a lo que a nosotros nos interesa, básicamente se va a dar por cuatro cosas importantísimas. Cuando está complicado, que ya lo hemos visto, las cuatro complicaciones, que sí o sí tienes que entrar a sala porque no te va a mejorar con tratamiento médico. Cuando hay una recurrencia de la úlcera, o sea, pacientes que tienen una y otro episodio sin mejoría, ¿ya? Úlcera que no cierra luego después del tratamiento, después de 2 meses, tienes que entrar a operarlo. Y para descartar malignidad, o sea, hay mucha sospecha, tienes una biopsia que te dice sí, tienes otra biopsia que te dice no, otra que no es concluyente, entonces estás en la duda y entonces ahí tienes que entrar a hacer operaciones para descartar que no sea algo maligno, ¿no? Y de repente el tiempo le podría ayudar en el pronóstico de estos pacientes. Bueno, cuando hay las complicaciones, ¿no? Como estamos viendo, cuando hay perforación, básicamente es algo brusco, como les decía, severo, un dolor muy intenso, ¿ya? Hay un dolor abdominal intenso, el abdomen se pone rígido, un abdomen estable inicialmente, ¿ya? Se ve, pues, dolor en hombros, se ve el signo de Jover en la placa de tórax, ¿no? Que se ve el aire subdiafragmático, sobre todo en el lado derecho. Y el tratamiento puede ser igual por cirugía abierta, cirugía laparoscópica, dependiendo de cómo esté el paciente, dependiendo de la experiencia del cirujano, ¿no? Con sutura simple, ¿ya? Reavivando los bordes de la úlcera, es importante cuando esté perforado, el bordecito, que normalmente no es muy amplia la perforación, puede ser pues unos 0,3, 0,5 milímetros, tiene que reavivar el borde, o sea, limpiar, cortar ese borde para que queden bordes mucho más lisos, sangrantes, más viables, y puedas poner unos puntos, ¿no? Normalmente usamos el Vicryl 2 ceros para estómago, ¿ya? Usamos puntos continuos inicialmente y luego le colocas un par de puntos separados, o sea, en dos planos, y generalmente pega bien. Otra opción es hacer el parche de Graham, que ahorita vamos a ver la imagen, no, lo tengo más acá, creo, entonces donde pones el epiplom para ayudarte a borrar el espacio que estás teniendo de la úlcera. O sea, colocas dos puntos y luego colocas el epiplom. Lavado, drenaje, algunos casos sí, algunos no, dependiendo si ya puede ser una peritonitis, deberías lavar y dejar un drenaje. En cuanto a hemorragia o sangrado, básicamente siempre es el manejo médico. Pero si el paciente ya sigue sangrando, lo han transfundido más de 1,5 litros, no se logra estabilizar, o ya le han pasado más de 6 unidades en 24 horas, el paciente tiene que entrarse a la operación. O sea, el tratamiento médico tiene un tope, no tiene un límite en el cual dices, no, ya no da más, entonces tienes que ir a recurrir al tratamiento quirúrgico.
Y el tratamiento es básicamente con ligadura del vaso, de donde tú ves, puede ser un vaso sangrante, un vaso que esté evidentemente ahí visible o no, o una resección en cuña, dependiendo de dónde está el foco de sangrado. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente que nos ha llegado al hospital, ¿no? El gastroenterólogo nos avisó, el paciente estaba sangrando mucho, una paciente muy joven, ¿ya? Que había estado con un cuadro de matemesis, eh, y melenas durante unos 2, 3 días previos, le hicieron endoscopia un día, no pudieron, lo volvieron a reprogramar endoscopia al día siguiente, seguía sangrando, no se veía el foco de sangrado y lo metimos a sala. Pues lo metimos a sala, ya que está donde está el punto, se ve, ¿no? Donde tienes la úlcera sangrante que estaba en la cara posterior, que no es tampoco tan común, más normalmente en la cara anterior, ¿no? De unos 0,5 a 0,7 milímetros, con puntos transficiantes en 2 planos para el sangrado, ¿no? O sea, es una gastrotomía anterior, abres el estómago, llegas a ver la úlcera, cierras los vasos y, bueno, suficiente, ¿no? Y generalmente van bien los pacientes. Ahora, mediante endoscopía tienes que ver qué tipo de úlcera estás teniendo. Por ejemplo, si tienes un estigma de sangrado activo, ¿no? Entonces tienes la tipo 1A, que es un sangrado arterial a chorro, donde tú ves y hay mucha posibilidad de recurrencia y mortalidad. Y el 1B cuando es un sangrado en napa, ¿no? No ves dónde está sangrando. En napa o en capa significa eso, ¿no? Que tienes un sangrado difuso, no ves exactamente de dónde está sangrando, ¿ya? El tipo 2, cuando ves estigmas de sangrado recurrente. El 2A es un vaso visible no sangrante, ¿ya? Con una recurrencia del 50%, una mortalidad del 7%. El 2B encuentras un coágulo adherido, o sea, ya no está sangrando, pero ves un coágulo que está evidentemente ahí, que ha sangrado y ya se ha contenido, y con una recurrencia un poco más baja, ¿no? Y la mortalidad mucho más baja. Y la 2C, cuando ves una base de úlcera negra, ya es mucho más antiguo, la recurrencia es muchísimo menor. Y el tipo 3, cuando ves la base de la úlcera limpia o clara, ¿ya? No hay un sangrado activo, la recurrencia es bajísima y la mortalidad es mucho más baja. Bueno, cuando tenemos este tipo de pacientes, ¿no? Podemos hacer varios tipos de intervenciones quirúrgicas que antes se hacían cirugías muy agresivas, ahora ya prácticamente se hace lo más conservador posible porque los medicamentos también nos han ayudado muchísimo, ¿ya? O sea, hacemos una cirugía tal vez conservadora junto con tratamiento médico, va bien, ¿no? Entonces, antes lo que se hacía, bueno, algunos todavía lo hacen, lo que es la gastrectomía subtotal con reconstrucción Billroth 2. Billroth 2 significa que tienes que hacer una unión del estómago con el yeyuno, ¿no? Una gastro-yeyuno-anastomosis. Billroth 1 es con el duodeno, gastro-duodeno-anastomosis, ¿ya? La vagotomía más antrectomía también se hacía mucho antes, o sea, hacías ligadura de la úlcera y aparte tenías que hacer una vagotomía lo más cercana a la zona de la úlcera y sacar parte del antro del estómago, ¿ya? Pero esto daba mucha morbilidad, mucha mortalidad, entonces ya se deja, casi nunca se hace. ¿Ya? Vagotomía troncular, que es una resección del vago mucho más alta, ¿ya? Más piloroplastía, eso sí se puede hacer, es mucho más sencillo, abrir el píloro en posición vertical y cerrarlo al contrario, para que me entiendan, ¿no? O sea, lo abres en casi horizontal y lo cierras a nivel vertical, con puntos invertidos. Luego puede ser una vagotomía selectiva, también mucho más específica, con piloroplastía, o solamente una vagotomía supraselectiva, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas se puede utilizar en este tipo de intervenciones. Bueno, entonces cuando hay hemorragia, por ejemplo, sutura más vagotomía, puede ser cuando hay estenosis, vagotomía y drenaje, cuando hay perforación hay que cerrar de todas maneras más vagotomía gástrica si se puede, y cuando hay refractoriedad, vagotomía gástrica proximal o antrectomía. Entonces, esta es la foto que les decía del parche de Graham o el parche de Piplon, ¿ya? Entonces, algunos le ponen de otra forma. Por ejemplo, yo lo que hago, revivo los bordes, ¿no es cierto?, de la úlcera, ¿ya? Le coloco acá un punto arriba, ¿ya?, con bicril 2 ceros, ¿ya?, otro al medio y otro abajo. Son 3 puntos. Pero la diferencia es acá, yo lo cierro. Yo lo cierro el primero, ¿ya? ¿Ya? Yo lo cierro el tercero y el del medio lo dejo abierto. Y ahí pongo el epiplon encima del punto de los nudos y ahí recién lo cierro el epiplon, para no ajustarlo mucho, para no estrangularlo mucho. He visto isquemias de epiplon porque ponen eso, lo ajustan los 3 nudos y lo dejan sin irrigación el epiplon. Entonces, medio que no me convencía hacer de esa forma. Y bueno, las pocas veces que hemos entrado nos ha ido bien.
Bueno, básicamente, para que entiendan y rápidamente lo que es el tema de vagotomía troncular, que lo hemos estado conversando ahorita, es una ligadura lo más alta posible. O sea, casi en el nacimiento de la unión esófago-gástrica del, de los nervios, sección de los nervios vagos anteriores y posteriores, muy alto, ¿no? Entonces, el problema es que acá hay que hacer un drenaje del estómago, colocar normalmente una sonda nasogástrica y casi siempre hacer una colecistectomía porque te va a dar una éstasis biliar y mayor formación de colelitiasis. La vagotomía selectiva es un poquito más abajo, ¿ya? Entonces tienes que estar, acá se preserva la rama hepática, ¿no? De la división anterior y la posterior, y queda intacto las fibras vagales para el píloro, o sea, para la parte baja están intactas, no hay ningún tipo de sección ahí, ¿ya? Luego tienes la vagotomía supraselectiva mucho más baja, ¿ya? Algún nerviecito específico, conservando lo que se llama la pata de ganso, la pata de cuervo, ¿no? No vas a cortar esos los últimos nervios, llamado también el nervio de la tarjeta, el nervio posterior, ¿ya? Entonces acá mucho más abajo, entonces la diferencia, yendo desde arriba, medial y casi yendo más abajo, ¿ya? No se hace mucho, como les digo, no hay mucha patología y es poco frecuente realmente. Bueno, en cuanto a las complicaciones de la vagotomía, tienes esto, la éstasis o la atonía gástrica, el vaciamiento gástrico retardado, ¿ya? Que tengas una obstrucción, necrosis de la curvatura mayor por ligadura básicamente de las arterias más importantes, que tengas diarrea que sí es frecuente y que tengas esofagitis por reflujo también y la formación de colelitiasis, como les decía. Bueno, algunos casitos especiales, tenemos por ejemplo pacientes con linfoma gástrico, que sí hemos visto un par en el hospital, ya que puede ser primario como parte de una enfermedad diseminada, a la cabeza siempre está el linfoma no Hodgkin, y el tratamiento hay que hacer una gastrectomía más radioterapia más quimioterapia. Y el pronóstico normalmente es un pronóstico bueno a comparación digamos, de algún otro tumor gástrico más complicado, ¿no? Entonces, el pronóstico a 5 años, siquiera el 90-95% de los pacientes. Y con tratamiento radioquimio va mucho más incluso. Entonces, podemos tener tumores benignos como leiomiomas, es el tumor benigno más frecuente, un pólipos hiperplásicos que no son malignos, o pólipos adenomatosos que sí tienen un potencial de malignidad alto, bueno, moderado a alto. ¿Qué más? El tumor de Gis, o el tumor estromal, esta es una patología un poco frecuente, ¿ya? Pero interesante. Entonces, hay mucha teoría para poder revisar acerca de esto. Es un capítulo que podría ser largo, solamente hablar de un tumor de GIS. Son tumores de origen mesenquimal, ¿no? Frecuentes del tubo digestivo, son los más frecuentes, pero realmente no se encuentran tanto como dice así la teoría, ¿ya? Acá se encuentra en la patología, ¿ya? En las células intersticiales de Cajal, hay una anomalía que te da una predisposición para la formación de estos tumores, que es una mutación del gen KIT, y son potencialmente agresivos y pueden metastasizar. Entonces, dependiendo de dónde encuentres este tumor, ¿ya? Bueno, va a ser quirúrgico si está en el estómago, cuando está en el duodeno, incluso hay unos cuadritos importantísimos en el cual te dicen si está en la primera porción, en la segunda porción, en la tercera, en la cuarta, el tamaño, si está más yendo hacia la rodilla duodenal, más cerca al píloro. O sea, te da una distribución y de forma de tratamiento muy, muy importante, interesante, pero eso es ya más para especialidad, ¿no? Incluso para cirugía oncológica, ni siquiera para cirugía general. Bueno, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿ya? Viendo lo que vas a hacer, pues una resección en cuña, una gastrectomía subtotal. Raro vas a hacer una gastrectomía total por un tumor de GIS, ¿ya? Y el tratamiento lo complementas dándole imatinib mesilato como tratamiento alternativo. Otra patología rara también, pero está descrita, la enfermedad de Menetrier. Es una enfermedad que te da una anomalía de la mucosa gástrica, no tiene un origen claro, pero hay una hipertrofia de las mucosas, disminución de las células parietales y principales, y hay mucha proliferación y mucha secreción de moco, y el paciente entra en una hipoproteinemia, una anemia sistémica de moderada a severa incluso, ¿ya? El tratamiento es básicamente soporte nutricional, porque el paciente no tiene una buena asimilación, sobre todo de proteínas, y si no mejora es un candidato igual a una gastrectomía total.
En el tema de obesidad, básicamente, el tema, ver cómo está el IMC, ¿no? Un paciente normal, paciente eutrófico que tiene un peso normal, un IMC entre 20 y 25, sobrepeso entre 26 a 30, obesidad tipo 1, 31 a 35, obesidad tipo 2, 36 a 40, obesidad mórbida mayor a 40 y la superobesidad mayores de 50. El tratamiento, ¿no?, de todas estas patologías de cirugía, obesidad, cirugía metabólica, tenemos tres tipos: restrictivas, la banda gástrica que ya no se usa y la manga gástrica que está en aumento, en la que nosotros hacemos, ¿ya? Malabsortivos, el bypass intestinal, derivación biliopancreática, el escopinaro que ya no se usa porque daba mucho problema de malnutrición y problemas de déficit de proteínas importantísimas. ¿Ya? Y las mixtas, el bypass gástrico y las nuevas técnicas como el BAGUA, el SASI, que es una sola anastomosis con un sleeve gástrico, o el SADIS, ¿no?, que es el sleeve, el sleeve dado con una anastomosis hacia el duodeno, ¿no? Ya no al intestino, ¿no? Técnicas nuevas que también se están dando para patologías de obesidad, ¿no? Acá tenemos imágenes del bypass gástrico, el primero, el segundo es el switch duodenal, que ya no se hace, de ahí ha nacido lo que es la manga gástrica, la gastrectomía vertical, y la banda que tampoco ya no se usa. Otra patología rara vendría a ser una obstrucción gástrica. O sea, para que tengas una obstrucción gástrica tendrías que tener algo muy importante, o sea, una lesión tumoral muy extensa o que tengas un cuerpo extraño muy extenso por el mismo calibre que tiene la luz del estómago, ¿no?, que tiene un diámetro muy importante y el volumen gástrico normalmente de un estómago, un paciente normal, pues el volumen va a variar incluso 200, 300 ml. Entonces, a más en algunos pacientes. Entonces, si tú tienes una obstrucción gástrica es porque hay algo muy evidente. Este es un caso de un paciente, igual que hemos tenido en el hospital, ¿ya? Que el gastroenterólogo, bueno, la gastroenteróloga de ese momento nos llaman, nos dice que encuentran esta es la imagen de una paciente psiquiátrica, ¿ya? Jovencita, flaca, ¿no?, muy delgada, anémica, que, que encontraron esta tumoración que no la podían ni movilizar. Entonces, bueno, entramos a sala, porque era evidentemente que había algo, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es esto: miren, un tricobesuar que tiene toda la forma del estómago yendo hacia la curvatura ya menor, yendo hasta el duodeno. O sea, un tricobesuar gigante, enorme, que hemos operado. Esto se llama el síndrome de Rapunzel, para alguien si quiere buscarlo con ese nombre, ¿ya? Bueno, le hicimos la gastrotomía, sacamos el besuar, cerramos y el paciente sale de alta al tercer día sin complicaciones. Otra patología es el cáncer gástrico, ¿no?, que es una patología extensa. Hay congresos de días que se puede hablar acerca de esto, ¿ya? Hay mucha teoría, muchas imágenes, mucho cambio, mucha evolución de acuerdo al tiempo de enfermedad, y hablar de un cáncer gástrico de hace 20 años, hablar ahora, pues es totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, es un cáncer, ¿no?, que puede ser manejado de manera correcta, si tienes los parámetros y las cosas más claras, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el cáncer gástrico es muy frecuente a nivel mundial y nacional, más o menos el segundo lugar a nivel local, ¿ya? 90% son malignos y de estos 95% son carcinomas. Más frecuente en varones, 2 a 1, más en mayores de edad, ¿no? 50, 60 años. Cuando más joven le aparece el cáncer gástrico es mucho más agresivo, ¿ya? Entonces, generalmente son un estirpe mucho más agresiva y más complicada. Y gran asociación con el Helicobacter pylori en un porcentaje muy, muy elevado, ¿ya? Las tendencias en epidemiología, tenemos una tendencia sostenida de 80% con tasas de incidencia en Estados Unidos y Europa. Incluso en países con alta incidencia como el Japón, China y Colombia tienen mucho cáncer gástrico, ¿ya? Por la misma dieta y la distribución que tienen. Cambios en hábitos alimenticios que nos van a evitar probablemente una proliferación o una progresión en la población, que con pacientes que consuman mucho más frutas, más vegetales, mejor preservación de alimentos, menos alimentos industriales, ahumados, te va a ayudar muchísimo.
¿ya? Y la reducción o la erradicación del Helicobacter pylori de una infección crónica también es un factor importante para la preservación y la tendencia en la epidemiología. Y el screening, bueno, eso en los países grandes pues se hace, ¿no? Una endoscopía de rutina, pacientes mayores de 40 años, ¿no? Para ver que no tengas justamente el helicobacter, que no tengas una úlcera media rara que te da predisposición a un cáncer, bueno, no se da en nuestro medio. Entonces, la distribución del cáncer gástrico en el mundo está muy variado, ¿no? Entonces, vemos que hay mucha predisposición y alta predisposición por ejemplo, en Asia, ¿no? Como hemos estado viendo, parte de Brasil, Colombia, Chile, Perú, también hay mucho cáncer gástrico. En cuanto a los factores de riesgo ambientales, hay genéticos, la anemia perniciosa, pólipos gástricos, gastritis crónica atrófica, gastritis hipertrófica, cirugía gástrica previa, que tenga el mismo Helicobacter pylori, consumo de nitrosamidas, que el paciente tenga grupo sanguíneo A y alto consumo en sal y demás, comidas ahumadas, hemos dicho, ¿no? La erradicación de esta bacteria, ¿no? No va a prevenir completamente el desarrollo de cáncer gástrico, no, pero sí te va a ayudar en un porcentaje importante para que el pronóstico sea mejor o que tengas menos posibilidad de tener un cáncer gástrico. Y el tratamiento logra la erradicación más o menos un 90%, pero previene solo el 30% de los cánceres. O sea, un buen tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Va a erradicar el factor contribuyente, pero el 70% de estos pacientes podrían tener aún la posibilidad de tener la formación de un cáncer gástrico. Entonces, es importante los porcentajes que tienen la relación del Helicobacter con cáncer gástrico. Los síntomas generalmente son tardíos, lastimosamente, cuando pacientes nos llegan, ¿ya? Nos hacen interconsultas, sobre todo del área de medicina, gastro y a veces en otro servicio, es cuando ya el paciente ya no se puede hacer mucho, ¿no? Cuando ya hay metástasis, ya hay carcinomatosis y pues el tratamiento es totalmente paliativo. Generalmente el paciente puede tener dolor, anorexia, baja de peso, pero muchos de los casos no tienen nada. Así es un hallazgo totalmente casual. Le haces una endoscopía por alguna otra cosa que tú estás pensando y encuentras eso. Puede debutar con hemorragia digestiva alta, puede haber anemia, puede haber un síndrome pilórico cuando ya es un tumor muy grande que obstruye la luz del píloro, ¿no? Y el paciente está vomitando y vomitando. La clínica de esto es que tú ves un estómago retencionista, un estómago muy grande, ¿ya? Y que los vómitos son de inmediatos, o sea, consume y de inmediato lo vomita. Son vómitos explosivos, pero de inmediato. Puede debutar con una obstrucción intestinal, por la obstrucción de la misma tumoración, por los síndromes paraneoplásicos, como por ejemplo un síndrome nefrótico, una tromboflebitis, una dermatomiositis o una queratitis pruriginosa aguda. Según su clasificación, puede tener según su estirpe, su apariencia macroscópica, según su localización. Según su estirpe, ¿no? Tienes el adenocarcinoma, que es el más frecuente, 88-90%. De esto tienes tres tipos, o el bien diferenciado, el indiferenciado, el moderadamente indiferenciado. Y el indiferenciado generalmente es en células en anillo de sello, que es el más agresivo, ¿ya? Entonces, el más agresivo se presenta en pacientes más jóvenes y el pronóstico es malo. Puedes tener también linfomas, carcinomas epidermoides, carcinoides, leiomiosarcomas, radiomiosarcomas, un porcentaje menos del 10%. Según su apariencia macroscópica, tienes un cáncer incipiente y cáncer avanzado, que ahorita lo vamos a ver, la diferencia, según su localización, y esto es importante para ver qué tipo de cirugía se le va a hacer, ¿no? De acuerdo, tienes un cáncer del tercio superior, del tercio medio, del tercio inferior, o llamado más anatómicamente en cáncer de fondo, un cáncer de cuerpo y un cáncer de antro. Muy bien, entonces estábamos hablando según la clasificación en su estadio o su etapa que se encuentra. Tenemos el cáncer gástrico temprano, que es la clasificación japonesa, ¿ya? Acá va a haber un compromiso solamente de las dos primeras capas, ¿no? De la mucosa y de la submucosa del estómago, ¿ya? Y acá tenemos tres tipos, ¿ya? El tipo uno es el tipo protruido, es lo que le llaman el early cancer, ¿ya? Que es apenas una lesión levantada y la cual, si tú encuentras un early cancer, el pronóstico puede ser muy bueno si es que haces un tratamiento rápido, oportuno. Se puede hacer incluso mucosectomía, se puede hacer una gastrectomía inicial en ese paciente y probablemente el pronóstico sea muchísimo mejor.
El tipo 2 tienes tres variaciones, pero es superficial en este caso, o sea, es mucho más plano el tipo 2. El 2A es superficial pero elevado, ¿ya? El 2B es superficial pero plano, y el 2C es superficial pero un poco deprimido, ¿ya? El tipo 3 es totalmente excavado, ya mucho más hundido, pero sin llegar a planos profundos, solamente hasta la submucosa, recuerda, ¿ya? Y normalmente se localiza en la parte más distal del estómago, en la parte más, más baja, ¿no es cierto? Casi en cuerpo bajo, casi en antro, casi en pie. Y el 50% pues en el antro, lo que estamos viendo, por frecuencia. Y la otra clasificación, ya cuando tú ves un cáncer avanzado, esto es por vía endoscópica, ¿no? O sea, por endoscopía te dices qué tipo de clasificación tienes. Tienes la clasificación de Borman, ¿ya? Que va a comprometer planos más profundos, muscular, serosa y tejidos vecinos, si es que hay ya compromiso más a distancia. Hay incluso algunos hablan del tipo 5, ¿no? Hay libros que te hablan de 5. A mí no me parece mucho, ¿no? Incluso conversando con los cirujanos oncólogos, tampoco no están muy de acuerdo con esa clasificación. Pero bueno, entonces es un cáncer avanzado y tienes cuatro tipos. El tipo 1 es un tipo elevado, polipoideo, ¿no? Levantado hacia la luz gástrica que se ve evidentemente como una verruga. El tipo 2 es una úlcera que tiene los bordes muy limpios, muy delimitados. O sea, tú sabes dónde empieza y dónde termina la lesión. Puedes verlo. ¿Ya? El tipo 3 es una úlcera que no sabes para dónde va. O sea, está infiltrando hacia un lado, hacia otro, muy irregular. ¿No? Una parte puede ser un poco más profunda, otra un poco más levantada. Entonces no tienes un borde muy claro. El tipo 4 ya es difusamente infiltrativa, es la que se llama la linitis plástica, ¿no? Es un tratamiento ya prácticamente paliativo para este tipo de pacientes. Acá, por ejemplo, tenemos una endoscopia de un paciente que me mandó sus imágenes de su pariente, una paciente mayor de edad, que le mandan esto, ¿no es cierto? Mira, dice lesión Borman tipo 1 en antro gástrico y síndrome pilórico. Y recomiendan biopsia y tomografía abdominopélvica con contraste, ¿no? Entonces acá lo que han encontrado básicamente es esa lesión, ¿ya? Es una lesión a nivel del antro, ¿ya? Friable, indurada, dice, y ahí está la imagen, no sé si se logra ver bien, una imagen media mamelonada, con bordes no tan regulares, aparentemente en estas fotos, pero no cuadraría con el Borman 1, ¿no? Pero bueno, se ve tipo sangrante, es lo que le coloca pues el gastroenterólogo, entonces siempre hay que ver una endoscopía y valorar siempre para el estadiaje con una tomografía mínimamente. Ahí está la tomografía de esta paciente igual, que dice que es un síndrome pilórico, entonces ves un estómago grande, ¿no? Un estómago grande con un nivel retencionista que puedes encontrar en algún tipo de tumor gástrico, ¿ya? Bueno, según la invasión que tenemos, tienes cuatro formas de invasión. Extensión directa a órganos adyacentes por continuidad, siembra peritoneal, o sea, hacia el mismo epiplom, ¿no? Hacia el peritoneo, hacia los ovarios. Cuando tienes una infiltración en ovarios se llama el tumor de Krukenberg, que hemos visto un caso hace poco en el hospital. Fondo de saco de Douglas, que se llama el escudo de Blumer. Diseminación hematógena, ¿no? Puede haber diseminación por vía circulación portal o sistémica, normalmente metástasis del estómago va hacia pulmón o hacia hígado. Y diseminación linfática, por ejemplo, a ganglios linfáticos regionales, a la curvatura mayor, curvatura menor, a los ganglios supraclaviculares, que se llama el ganglio de Virchow, nódulos umbilicales, que se llama el nódulo de la hermana María José, o el nódulo axilar izquierdo, que es el nódulo de Iris. O sea, mucha diseminación hacia cualquier parte puede haber con algunos nombres propios de acuerdo a esta patología. Y la clasificación TNM, básicamente vemos si el T1 es un tumor que va a comprometer la lámina propia o la submucosa, el T2 es un tumor que infiltra la muscular propia o la subserosa, el T3 es un tumor que penetra la serosa, el T4 es un tumor que infiltra estructuras vecinas, el N, los ganglios regionales, esto va a variar, por ejemplo, cuando veamos el cáncer de colon o recto, acá va a haber mucha variación. El N1 hay metástasis hasta 6 nódulos, el N2 hasta 15 nódulos linfáticos y el N3 más de 15. Y la metástasis M0 no hay metástasis y M1 cuando hay metástasis a distancia. El drenaje linfático, lo que le estaba comentando inicialmente en el cuadrito, ver si tienes a qué grupo va
a qué grupo va a pertenecer, ¿no? Entonces, el grupo uno tiene 6 grupos, los 6 primeros. El grupo 2 del 7 al 11, el grupo 3 del 12, 13, 14, 15, y luego copias los dos últimos, el 110, 111, y el grupo 4 solamente el 16. Entonces, de estos grupos tú vas a tener la disección ganglionar. Hay 3 tipos de disecciones ganglionares para cirugía oncológica, D1, D2 y D3. D2 es lo mejor, o sea, que tú hagas una disección mínimo hasta el grupo ganglionar 12 para que tengas una buena pieza operatoria y un buen pronóstico para estos pacientes. Si tú haces una disección ganglionar 2, es muy buena y tienes que tener disección D2 con R0, o sea, que no estés dejando enfermedad ni microscópica ni macroscópica. La D1 básicamente ya es algo muy paliativo cuando tú ves un cáncer que no logra salir, que está muy adherido hacia los vasos mesentéricos, hacia el retroperitoneo, hacia el páncreas, ya infiltrando muchos órganos, ya no se hace casi nada, ¿no? Y la D3 ya es mucho más agresiva, hay mucha morbimortalidad porque como estamos viendo la disección en esa zona es mucho más difícil, es más sangrante y demás. Bueno, el diagnóstico de todo tumor, como hemos dicho, tiene que ser biopsia, en este caso endoscopía más biopsia. Luego, ecoendoscopía, ¿ya? En cánceres más tempranos, que te va a ayudar, te va a tener una ayuda mucho más clara. Tomografía con contraste, ¿ya? Para el estadiaje. Radiografía con doble contraste, una laparoscopía diagnóstica puedes usar. Entonces, la endoscopía, biopsia, tomografía siempre para ver el tipo de lesión y una radiografía contrastada si vas a tener alguna otra duda diagnóstica. En cuanto a la laparoscopía, por ejemplo, nos va a servir cuando tienes una sospecha de que ya hay siembra peritoneal o demás. A veces, y yo me acuerdo un caso cuando estaba rotando en Almenara, es que se entró por la laparoscopía un cáncer gástrico, no se veía una lesión evidente, o sea, no se veía un tumor ahí sobresaliente que estaba comprometiendo otros órganos, pero le hicieron una laparoscopia, hicieron un lavado, ¿no? Justamente, y tomaron citología peritoneal. Lo mandan ese mismo momento y el resultado salió positivo, o sea, significa de que ya había una siembra, por más de que no se logre ver, y el tratamiento es nada, o sea, ahí queda, o sea, ya ahí la laparoscopía, ya has hecho el diagnóstico que ya es un cáncer que ya se ha diseminado y pues básicamente tratamiento médico con radioquimio nada más. Es útil para detectar lesiones peritoneales pequeñas, como les decía, útil en T3 o T4 también. Bueno, el tratamiento quirúrgico de este tipo de cáncer, vamos a ver dependiendo de dónde está. Si es un cáncer de antro y cuerpo distal, o sea, la parte más baja, tiene que hacer una gastrectomía subtotal con una reconstrucción que les decía de Billroth tipo 2, una gastro y una anastomosis. Y hay mucho tipo de anastomosis que no es necesario que lo sepan ustedes, ¿no? Tipo Polya, tipo Hormeister, Pfister y demás, ¿no? Que es más para especialistas, ¿no? No necesitan ustedes saber. Bueno, desde la unión gastroesofágica hay que hacer una ligadura de todos los vasos gástricos cortos, la curvatura mayor, se hace una mantectomía, sección de la arteria gástrica izquierda y la reconstrucción, como les estaba comentando. Si tienes un cáncer más alto en el fondo cuerpo, ya, o cardias, tienes que hacer una gastrectomía subtotal. Ahora se está intentando, se estaba haciendo una gastrectomía superior o gastrectomía polar. No da muy buenos resultados. Lo mejor es hacer una gastrectomía total, con una anastomosis esófago y ayuno, ¿ya? Acá tienes que hacer una gastrectomía total, ligadura de las dos curvaturas mayor-menor, ligadura de todos los ganglios regionales o mentectomía mayor y menor. En algunos casos con esplenectomía, como les decía, a veces lo mejor es hacer una preservación del vaso, pero si no se puede, bueno, pues tienes que hacer una esplenectomía y una reconstrucción con el esófago. Generalmente es término lateral, no término terminal. Una término lateral se tendría que hacer en Y de Rux. Y el pie de asa, más o menos a unos 60-80 centímetros de lo que es el ligamento de Treitz. Bueno, ¿qué más? La resección endoscópica, como les comentaba, es básicamente útil, o lo que se llama la mucosectomía endoscópica, en estadios muy iniciales, en el T1. Cuando tienes un tipo muy diferenciado, solamente compromete la mucosa, un diámetro menos de 2 centímetros y ausencia de ulceración. Ahí te va a servir, ¿no? Esto lo han creado, esta técnica, los japoneses, porque tenían mucho cáncer gástrico, entonces hacían el screening y encontraban un cáncer temprano inicial y le daban el tratamiento por vía endoscópica y les ha ido bien.
ha ido bien un muy buen porcentaje de pacientes. ¿Qué más? A ver. Uh, no sé qué pasó. Acá. Ya. Ahora, criterios de inoperabilidad. Que el paciente tenga diseminación peritoneal extensa o carcinomatosis, ya no se opera. Que tenga metástasis múltiples en el hígado, tampoco. Si tienes una, se puede intentar hacer la resección del tumor y la metastasectomía. Cuando hay ascitis, tampoco. Cuando hay amplia invasión a órganos vecinos, signos clínicos o laparoscópicos de siembra peritoneal con o sin ascitis también. Pacientes muy ancianos con falla multiorgánica, obviamente no se van a operar. Y las complicaciones postoperatorias son básicamente unas cuantas. La primera, la gastritis alcalina por reflujo, un 25%. Hay que hacer una endoscopía y el tratamiento es convertir de una Billrod, ¿no? Que es una Billrod 2 a una Y-de-Rux. O sea, la Billrod tienes el problema que va a haber mucha secreción ácida hacia arriba. Entonces tendrías que hacer una asa mucho más larga para evitar justamente ese reflujo, ¿no? Una asa mucho más larga para evitar el reflujo. La conviertes en Y-de-Rux en vez de una gastro y hay una anastomosis. El síndrome de asa aferente, hay distensión postprandial, dolor, vómitos que disminuyen con el dolor después del vómito y el tratamiento igualito es volverlo a una Y-de-Rux. El síndrome de dumping, que es un paso rápido del alimento hacia el intestino porque ya tienes poco estómago y va directamente, sobre todo cuando consumes mucho carbohidrato, ¿no es cierto? O un alimento mucho más sólido, pasa esto. Hay dolor, náuseas, taquicardia, diarreas. Entonces acá tenemos que dar dieta alta en carbohidratos, no ingerir líquidos con alimentos, esperar unos 20-30 minutos después de haber ingerido el alimento para dar líquidos o una interposición de un asa yeyunal para bloquear este daño. Y el pronóstico, básicamente, sobrevida 5 años, un 95% en el estadio 1, 20% en el estadio 3, mejores en cáncer más distal, mientras más abajo es mucho mejor. Mejor en cáncer temprano, obviamente, mejor en tumores pequeños y ausencia de metástasis también, todo esto te va a dar un mejor pronóstico en este tipo de pacientes. Bueno, a ver, vamos a cargar la segunda parte rápidamente. Voy a ver alguna pregunta, por favor, al final. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Existe un método de screening menos invasivo y más fácil de usar, por ejemplo, en nuestro medio para el cáncer gástrico? No, no hay, pues no hay. Tienes que hacer endoscopía. Tienes que hacer endoscopía. De todas maneras, para el cáncer gástrico no tienes otra forma. No hay nada. O sea, que tú hagas una Eh, tomografía de rutina a un paciente, pues podría ayudarte, pero no es contributorio. Lo que pasa es que la tomografía te va a orientar, pero no te da el diagnóstico al 100%. ¿Ya? No sé si esa es tu duda. ok, doctor, y una última consulta. ¿Y qué pacientes serían candidatos a realizar este screening? ¿Cuáles serían las características de un paciente o de una persona, ¿no? Para ser candidata? No, no, eso es ya cuestión de cada uno, pues es el tema de salud pública, o sea, no le vas a decir tú, ¿sabes qué? Hazte tu despistaje de cáncer, o sea, eso no hay, ¿no? Eso no se puede dar. Tendrías que tener factores predisponentes para el paciente, o sea, que haya tenido un cáncer gástrico en algún pariente, que el paciente tenga pues el grupo A, que haya tenido mucho consumo de AINES, de nitrosamidas, que el paciente haya tenido debut de úlceras o que tenga Helicobacter pylori a repetición. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pero tú no le vas a mandar pues a un paciente decir, ¿sabes qué? Hazte un despistaje de cáncer. No hay forma, pues, o sea, eso no se da en nuestro medio, no sería lógico tampoco. O sea, tienes que ver algo que te va a mandar a hacer algún tipo de estudio especial para este tipo de pacientes. Si no, pues prácticamente no se sabe. Como les decía, este cáncer aparece ya cuando está en estadios más avanzados. No hay forma de poder verlo mucho más antes en nuestro medio. Bueno, ¿ya? Muy Gracias. bien, a ver, vamos a avanzar a el segundo capítulo, que también es un poquito largo, incluso a ver si acabamos, les voy a mostrar un pequeño video que tenemos, chiquitito, cortito, de una cirugía que hemos hecho.
A ver, entonces, bueno, el tema de intestino delgado, si ustedes lo ven así como título, pues a la cabeza tiene que pensar rápidamente lo que es el tema de obstrucción intestinal, ¿no? Eso es lo que tienen que ver ustedes. El tema de intestino es muy relacionado con patologías de obstrucción intestinal. Eh, Manejar intestino es un poco difícil en algunos casos, un poco pesado, cuando hay sobre todo pacientes ya manipulados, pacientes reoperados. Entonces, puede ser difícil el manejo y puede ser que un paciente se complique o tenga mucha estancia hospitalaria. Les digo esto porque, por ejemplo, en los hospitales grandes, especializados o subespecializados, pues ya se dividen por partes, ¿no es cierto? Entonces, hay cirujanos que hacen, por ejemplo, hepatobiliar, otros que hacen páncreas, retroperitoneo, otros que hacen colorecto, ¿ya? Otros que hacen esófago, estómago, pero nadie se abarca específicamente lo que es intestino delgado, ¿ya? Entonces, básicamente los médicos emergenciólogos o los cirujanos emergenciólogos son los que ven este tipo de patologías por la parte de emergencia, ¿no? Patologías programadas, que tengas una cirugía electiva de intestino delgado, es casi improbable, ¿no? Realmente. Entonces, es una patología que puede ser importante, que puede ser amplia, que hay que entenderla, cómo vas a manejarla, básicamente, ¿ya? Entonces, tenemos que ver que el tema de intestino delgado, ya por la anatomía, rápidamente, ¿no? Es la continuación, obviamente, del tubo digestivo después del estómago, ¿ya? Es una estructura tubular que se va a extender desde el píloro hasta el ciego. El promedio de tamaño es muy variado, ¿ya? Entonces, el intestino en promedio mide unos 5 metros, está entre 3,5 a 9. Entonces, no es que un paciente, mientras más, digamos, dicen algunos, más gordito es, más intestino tiene. No, acá lo que importa es el tamaño del paciente. Mientras más alto sea, probablemente tenga mucho más longitud de intestino. Eso está ya demostrado. Entonces es importante ver el tema de tamaño de intestino que tenemos si es que vamos a hacer cirugías importantes, o drásticas, haciendo resecciones intestinales importantes. Porque, ¿qué pasa si tú tienes un paciente que lastimosamente tiene un intestino, digamos, al límite de 3,5 metros? Y tienes que hacer una resección intestinal de unos 2 metros, ya no le queda intestino. A diferencia de que tengas un paciente que tenga mucho intestino, no va a pasar nada. Pero lo contrario también puede ser que tengas mucho intestino muy largo y vas a tener predisposición a más obstrucción intestinal, a vólvulo, a comparación de un intestino que sea mucho más corto. Entonces, o sea, ninguno de los dos extremos tampoco te va a ayudar en sí en este tipo de patologías, ¿ya? Bueno, los tres segmentos importantes, el duodeno, que más o menos mide unos 30 centímetros, el yeyuno unos 2 metros y medio y el ilio unos 2 metros y medio a 3 metros. Tiene una motilidad de 8 movimientos por minuto para el transporte de alimento. Entonces, eso lo decimos. Cuando vemos un peristaltismo normal, los ruidos hidroaéreos normales, tú te pones a escuchar el abdomen de un paciente, entonces normalmente vas a escuchar o vas a ver 8 movimientos por minuto. Un paciente normal, que no tenga obstrucción, que no tenga hiperperistaltismo, que no tenga diarrea. Bueno, la primera parte del duodeno es una patología muy compleja, muy difícil de manejar. Lastimosamente, pacientes que te tocan una patología de duodeno por alguna fístula, algún trauma, alguna lesión tumoral, no van bien. La mayoría de los pacientes pues tienen mucha complicación, mortalidad altísima en patología de duodeno. Entonces, cuando toca esto hay que tener mucho cuidado y hasta un poco de suerte, digamos, con el paciente para poder tener un buen pronóstico de estos pacientes. Bueno, la primera porción es la porción superior, 5 centímetros, móvil y fija, del píloro hasta el cuello de la vesícula, básicamente, ¿no? O sea, a esa altura. La segunda porción, la porción descendente, unos 8 centímetros, en la parte media es lo que se encuentra el sistema bacteriano, entonces de todo el duodeno la parte más importante sería la segunda porción de duodeno, ¿no? Acá desemboca la ampolla de Vater, ¿no? Básicamente de la vía biliar y la parte pancreática. La tercera porción es más horizontal, unos 10 centímetros, es la más larga. Acá tenemos que tener en cuenta que por acá pasan los vasos mesentéricos superiores, lo va a atravesar por la parte anterior, la vena y la arteria mesentérica superior. Y la cuarta porción, que es la ascendente, la más pequeña, ¿no? Unos 5 o 7 centímetros, termina en el ligamento de Treis. Entonces, es importante ver dónde está terminando el duodeno y en este caso dónde está empezando el yeyuno,
¿ya? Para ver y medir correctamente el intestino que vamos a tener nosotros en las patologías que vamos a hacer resecciones intestinales, sobre todo importante. Bueno, en cuanto al yeyuno ilion, se da más o menos el 90% de la absorción del tubo digestivo, o sea, es la parte más importante para la absorción de nutrientes, de vitaminas, de líquidos y demás. La diferencia entre uno y otro son básicamente anatómicas. El yeyuno, entonces la parte más inicial del intestino, tienes un diámetro mucho más grueso, una pared más engrosada, el diámetro es más grande, tiene unos pliegues un poquito más prominentes, el meso tiene menos tejido adiposo, es más transparente, tú puedes levantar el intestino y ves a trasluz, ¿no? Para hacer la disección o la resección de los vasos, ¿no? Luego tienes vasos rectos mucho más largos, ¿no? Vasos rectos mucho más largos. En cuanto al ilion, viene un diámetro mucho más delgado, una pared más delgada, los pliegues son menos prominentes, el mesenterio pero es mucho más grasoso a comparación del yeyuno, y acá tienes vasos curvos o vasos rectos mucho más chiquititos, o sea, tienes y más largos, ¿no? Más cortos, perdón, mucho más cortitos y tienes más distribución. En el yeyuno tienes apenas un arco vascular, uno, dos. En el ilion tienes dos, tres, cuatro, hasta cinco arcos vasculares antes de llegar a la raíz del mesenterio. Esa es la diferencia anatómica. En cuanto a la irrigación, básicamente en el duodeno, la arteria gastroduodenal, la arteria pancreatoduodenal anterior superior, la arteria pancreatoduodenal inferior anterior, la arteria pancreatoduodenal inferior posterior y troncos de la arteria pancreatoduodenales inferiores. Y en el ilion y en el yeyuno, básicamente ramas yeyunales, ramas ileales, directamente dependientes de la arteria mesentérica superior. La cantidad, pues no se sabe exactamente, ¿no? Dependiendo del tamaño del intestino que tengas. El drenaje venoso, ¿no? El duodeno va a desembocar en la vena porta, sabemos, y en el yeyuno ilion va a desembocar en la vena mesentérica superior, que juntos, ¿no? Vena mesentérica superior con la vena esplénica van a formar la vena porta. Y la inervación, ¿no? Provienen del vago y de los nervios esplácnicos locales. Cuanto a la histología, tienes una mucosa con epitelio columnar y las células enterales que tienen una vida media de más o menos unos 5 días. La submucosa, tienes vasos, nervios de plexos de Meissner, las placas de Peyer, sobre todo en el ilion terminal, y la parte muscular, tienes dos fibras longitudinal externa, circular interna y la serosa que ya va a bordear el peritoneo intestinal. Esto rápidamente en fisiología, que también lo han visto, tienes una mucosa con una absorción de 200 metros, un volumen de 200 metros cuadrados. Por ejemplo, las válvulas de Kerpin, ¿no? Más predominantemente en el yeyuno, vellosidades intestinales, las glándulas del Ibercum van a absorber las células columnares altas que poseen el borde en cepillo. Las proyecciones de la mucosa, el epitelio y la lámina propia, vamos a encontrar células absorbentes, células caliciformes, células de Paneth, células enteroendocrinas. Y en la parte submucosa, en el duodeno están las glándulas de Brunner que van a producir el moco y las placas de Peyer que se encuentran en el ilion. En el año 2017, ¿no? Se ha determinado como el mesenterio como un nuevo órgano, o sea, hace poquito, ¿no? Hace poco. Antes no se le daba mucha importancia al meso, decían, pero está básicamente la irrigación del intestino y bueno, ya se hacían resecciones importantes, grandes, pero se ha demostrado que el mesenterio es un órgano muy importante porque tiene una distribución casi en toda la cavidad abdominal y sobre todo va a bordear la parte intestinal, el intestino delgado, que si tú haces mucha resección del meso, probablemente el pronóstico del intestino sea malo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y no hacer unas resecciones tan amplias, o sea, no pegarte tanto a la raíz del mesenterio, sino lo más cercano hacia el intestino para que tengas alguna mejoría. Bueno, la fisiología lo saben, la absorción y secreción de agua y electrolitos, ¿ya? ¿Qué más? Difusión de electrolitos, vitaminas, hierro, absorción de agua, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá? ¿Ya? Absorción de agua, hidrolización de carbohidratos, absorción de aminoácidos, grasas y sales biliares. En cuanto a las anomalías congénitas, ¿no? También, no, sí es frecuente, ¿ya? A veces cuando se encuentra ya es algo un poco grave, ¿no? Pero bueno, si te toca, hay que verla, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes estenosis atresia duodenal que se ve en pacientes pediátricos, sobre todo, ¿ya? Con vómitos y a veces ictericia marcada del nacimiento.
divertículos duodenales, adherencias y estenosis yeyunales, duplicación intestinal y el divertículo de Meckel, que lo vamos a ver ahorita, ya ante sospecha de una probable apendicitis, que puedes tener un hallazgo de un divertículo de Meckel, como se ve acá en la imagen, ¿no? Hay que buscarlo hasta 1 metro de la válvula ileocecal. Si encuentras, tienes un paciente con mucha sospecha de apendicitis aguda, con toda la clínica y demás, no encuentras, tienes que irte necesariamente hasta 1 metro de la válvula ileocecal buscando que no haya un divertículo de Meckel complicado. Bueno, ya yendo a lo que a nosotros nos importa más, tema de obstrucción intestinal, ¿no? Sabemos que es una patología muy frecuente, ¿ya? En nuestro medio puede ser muy fácil de manejar o puede ser muy difícil de manejar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer un diagnóstico de obstrucción intestinal. Bueno, la obstrucción intestinal es obviamente la detención del tránsito hacia la parte caudal, o sea, pasa hasta un límite y después hay un stop y luego ya no pasa hacia la parte más distal. O sea, hay una dilatación proximal del intestino y un colapso más distal. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Es una alteración del tránsito intestinal. Puede haber obstrucción mecánica por bloqueo de causa orgánica, obstrucción funcional, que es diferente por falla de la motilidad, que es el ilio, que ya lo hemos visto, que se ve dilatación de intestino delgado y de intestino grueso en las placas radiográficas, con un manejo médico hasta donde se pueda, ¿ya? Darle manejo médico con un ilio, y una mortalidad entre el 5 y 15% en todas las obstrucciones intestinales. Los síntomas de toda obstrucción en general, ¿qué son? Dolor abdominal, distensión abdominal, y ausencia de eliminación de flatos y heces. Esas tres te va a dar, ¿no? Como hemos hablado, de una probable síndrome de obstrucción intestinal. Puede haber náuseas, puede haber vómitos. En el examen físico, vas a encontrar un paciente que está en mal estado general siempre, ¿ya? Idealmente deshidratado, ¿no? Mayormente deshidratado. Entonces, hay que darle un tratamiento de soporte inicial a este tipo de pacientes, ¿ya? El abdomen, el examen físico, vas a tener un abdomen distendido, ¿no? Los ruidos va a variar, ¿no? Inicialmente, vas a tener ruidos aumentados, luego ruidos disminuidos y luego ruidos ausentes. Entonces, esa es la evolución de una obstrucción intestinal normal. Va a haber dolor, puede haber reacción peritoneal, sí o no, porque va a haber muchos casos de pacientes que te van a confundir una peritonitis y de repente es una obstrucción, que por ahí puedes darle algún tipo de manejo inicial antes del quirúrgico, pero bueno, no se sabe, hay que evaluar bien al paciente. Y generalmente encuentras timpanismo. Y a todo paciente con probable sospecha de obstrucción intestinal, tienes que hacerle un tacto rectal, siempre, sí o sí, porque puedes encontrar que hay una impactación fecal, que haya heces, que haya un tumor. Entonces, normalmente una obstrucción encuentras ausencia de heces y una ampolla dilatada. Y la radiografía de abdomen tiene que ser las dos incidencias, de cúbito y de pie. En la de cúbito, ¿no es cierto?, vas a ver la ampolla rectal, y en la de pie los niveles. Acá, ¿qué ves? Ausencia de aire en la ampolla rectal, niveles hidroaéreos, imágenes en pila de monedas, como vamos a ver algunas imágenes a continuación. Acá tenemos, por ejemplo, una radiografía de cúbito y de pie. De cúbito vemos porque se ve acá la ampolla rectal, se ve parte de la pelvis con dilatación de intestino, ¿ya? Imagen pila de monedas, y la de pie con niveles hidroaéreos, ¿no? Múltiples niveles hidroaéreos en todo el intestino delgado. Después, ¿cuándo vas a hacer una tomografía? Casi nunca en una obstrucción intestinal, a no ser que tengas mucha duda diagnóstica o sospecha de que hay otra patología que te esté condicionando la obstrucción intestinal. O sea, no una lesión, digamos, intestinal propia, puede ser una compresión extrínseca que te está dando una obstrucción intestinal, podría ser en este caso. ¿Ya? Entonces acá vemos el nivel, la etiología diferencial, si es una obstrucción intestinal parcial o total, sensibilidad un poco más alta, 90%, y los hallazgos vas a ver pues dilatación proximal, como hemos dicho, colapso distal, gas, aumento de la pared intestinal, y también puedes encontrar pues lo que es neumatosis intestinal, signo del remolino. Pues, te puedes ofrecer ya una imagen mucho más global del diagnóstico diferencial de abdomen agudo por tomografía, como ya lo hemos visto. Acá tenemos imágenes de tomografía, ves un intestino muy dilatado, con líquido en la luz intestinal abundante, ¿no? Dilatación muy
muy marcada en la parte alta y en la parte baja, con un colapso en la parte más distal. Acá tenemos otras imágenes de otras radiografías, ¿no? Esta es una imagen típica, por ejemplo, de obstrucción de intestino delgado, imágenes en pila de monedas o como unas, incluso lo llaman como acordeón, ¿ya? Y en tomografía igualito, ¿no? Mucho nivel hidroaéreo con imágenes de intestino delgado muy dilatado. Acá tenemos otra imagen de pacientes del hospital. Este es un paciente con una obstrucción intestinal que se le está haciendo un estudio varitado, no un estudio esófago, estómago gástrico contrastada, en que se ve que hay obstrucción en la parte más distal. Y este es un paciente pediátrico, ¿no? Que se ve pues una dilatación de todo el intestino, o sea, se ve muchísimo, incluso lo estaban tratando inicialmente como si fuese una impactación fecal, un fecaloma, pero bueno, evidentemente una obstrucción intestinal y creo que era una invaginación intestinal, si es que no me equivoco de este caso de este niño. Bueno, acá hay otro paciente también del hospital, igual vemos igual otra imagen importantísima de obstrucción intestinal, ¿no? Mucho nivel hidroaéreo, edema de pared, aumento del diámetro de la pared intestinal, pila de monedas, toda la clínica de todos los signos radiográficos de una obstrucción de intestino delgado. Y la clasificación, ¿no? Básicamente tres tipos, puede ser simple o estrangulada, cuando hay compromiso vascular, completa o incompleta, ¿ya? Y en asa cerrada o en asa abierta. ¿Qué más tenemos? Bueno, cuando hablamos de obstrucción intestinal, pues tienes muchas opciones, múltiples opciones. Tienes un montón de posibilidades para hacer una sospecha de obstrucción intestinal. Tienes a la cabeza, pues, el vólvulo de intestino delgado, puedes tener bridas congénitas, puedes tener estenosis, invaginación, intussuscepción, tumores de intestino delgado, puedes tener bridas y adherencias. Siempre hay que pensar esto a la cabeza en pacientes que se han operado. O sea, todo paciente que ha tenido una intervención quirúrgica y ves que el paciente está obstruido, lo primero que tienes que hacer es sospechar en obstrucción intestinal por bridas y adherencias, sí o sí, ¿ya? Antes de empezar a pensar otras cosas. Besoares, cuerpos extraños, oblitos se llaman, es el nombre médico, el término médico, parásitos y pues hay muchísimas más causas de obstrucción intestinal que tenemos a la cabeza. Bueno, rápidamente, viendo, a ver acá, ya, bueno, como para que vean, toda obstrucción intestinal tiene que operarse, sí o sí, o sea, no hay otro tratamiento, exceptuando en sospecha de adherencias postquirúrgicas. Si el paciente ya se operó, podemos darle un tratamiento conservador inicial hasta 72 horas desde que llega al hospital. Las causas de obstrucción intraluminales dentro, ¿no? Que tengas un hilio biliar, que es un cálculo grande que está migrando de la vesícula, ha perforado el duodeno y se ha impactado en la válvula iliocecal. Cuerpos extraños, besoares, parásitos o impactación fecal. Intramurales, neoplasias, estenosis posisquémica, hematomas, atresias, insuscepción, diverticulitis o enteritis. Y extraluminales, ¿no? Por fuera, adherencias, hernias, metástasis, vólvulo, malrotación intestinal, páncreas anular y demás patologías que te van a dar obstrucción intestinal. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un vólvulo de intestino delgado, ¿ya? Se da en pacientes, como hemos dicho, que tienen mucho intestino muy largo, un meso muy laxo que va a hacer que se rote, que se doble sobre su eje varias veces, ¿ya? Y te va a dar pues sufrimiento intestinal, ¿ya? Entonces hay mucha dilatación intestinal, hay colapso distal y dilatación más proximal. La brida, ¿no? Podría ser una brida única, puede ser congénita o puede ser adquirida. Se vea que es un tejido fibroso. La diferencia, a comparación de esto de las adherencias, si ustedes ven, es que la brida tiene vascularización. La brida tiene vascularización, la adherencia no. La adherencia es un tejido mucho más laxo, más delgado, se puede liberar más fácilmente. La brida tienes que o cortar o ligarlo definitivamente. ¿Ya? Esa es la diferencia, que puedes tener una brida que te está dando una obstrucción intestinal, liberas la brida y suficiente. Una adherencia que te va a dar obstrucción intestinal, haces una adherenciolisis, ¿no es cierto? Y también puede ser suficiente. Un besoar, un cuerpo extraño, tienes tricobesoar, como lo que hemos visto en la patología de estómago, o fitobesoar, o, ¿no es cierto?, por plantas y demás, que puede haber una obstrucción en alguna parte del intestino. Un tumor de intestino, un tumor de meso, un tumor de la misma pared intestinal, un hemangioma, un adenoma, un adenocarcinoma que te va a dar una obstrucción intestinal.
La fisiopatología de toda obstrucción intestinal hay distensión intestinal proximal, acumulación de líquido y gas, menor absorción, hay éstasis intraluminal, edema de pared, motilidad en ráfagas, hipovolemia, alteración ácido-base, SIRS, falla multiorgánica y muerte si es que no se logra solucionar la obstrucción intestinal. Y el tratamiento va a variar, ¿no es cierto? Pero en general se da esto, toda obstrucción intestinal va a tener que tener una NPO de arranque con sonda nasogástrica siempre para vaciamiento gástrico, nos va a ayudar parcialmente a ver qué tipo de contenido tenemos, ¿ya? Hidratación adecuada, antibiótico terapia, analgesia, colocación de sonda Foley para monitoreo, control de funciones vitales, ver todos los exámenes preoperatorios que ya sabemos y el ingreso a sala de operación, sea cirugía abierta o cirugía laparoscópica. Le pongo entre interrogantes laparoscópica porque es muy difícil de que una obstrucción la manejes por la laparoscopía. Ya tienes que tener mucha experiencia, con mucho cuidado, tener unas pinzas ideales, que son unas pinzas atraumáticas intestinales, son unas pinzas mucho más largas, llamadas Johan, ¿ya? Y maniobrar, y a veces no se puede. Pues, o sea, intentas la laparoscopía, ves que es un tumor, podrías hacer una pequeña laparotomía después, o sea, podría ser una combinada, ¿no? Una mixta o una asistida en este caso, pero la laparoscopía propiamente dicha es más difícil. Bueno, lo que es el vólvulo, no para el tratamiento del vólvulo tienes que hacer una devolvulación o resección más anastomosis y o ostomía. Cuando haces solamente devolvulación significa de que hay una parte que ha habido compromiso, pero que puede recuperar al volverlo a su posición. O sea, hay un sufrimiento, pero solamente parcial o temporal. Le colocas unas compresas de agua caliente, ¿no? Vas echando agua caliente y vas esperando a que vaya recuperando su viabilidad. Si no recupera, haces una resección intestinal o una anastomosis, generalmente es lateral o terminal, y si es que el paciente está muy comprometido, una ostomía. O sea, si hay mucha necrosis, paciente en mal estado general, no te conviene hacer una anastomosis, tienes que hacer una ostomía. Si tienes una brida, como la que hemos visto, básicamente liberación de la brida. Si tienes una estenosis o una invaginación, tumor, besoar, óblito, tienes que hacer resección intestinal. Si tienes adherencias, adherenciolisis o adhesiolisis. Lo que estábamos viendo de bridas y adherencias, ¿no? Entonces, acá en bridas y adherencias hay que esperar hasta máximo 72 horas para la resolución del cuadro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, ves un paciente se ha operado de obstrucción hace 10 años y ahora está otra vez obstruido. Entonces, lo mandas a observación con el tratamiento que hemos visto, ¿ya? Y le haces controles de radiografías seriadas y le instalas gastrografín o solución hidrosoluble por la sonda nasogástrica y le va tomando radiografías pues a los 30 minutos, a la hora, a las 3 horas, 6 horas. Entonces, eso va a hacer que el intestino pueda soltar de alguna forma. Entonces, si tú ves que en las imágenes de radiografía ya la solución de contraste ya está bajando o ha llegado hasta el colon, entonces ya el cuadro está resuelto. Entonces ya no se necesita operar más este paciente, no tienes que hacer más cosas, ya le empiezas dieta y se va de alta al día siguiente o los 2 días siguientes. Pero si es que tu paciente en el transcurso del que tú lo estás observando, las 72 horas máximo, te hace signos de sepsis, está muy taquicárdico, mucha leucocitosis o tiene signos peritoneales, va a sala, ya no puedes esperar más con este paciente. O sea, definitivamente no va a mejorar y hay algo malo que tiene este paciente. ¿Ya? Bueno, otra patología, tuberculosis enteroperitoneal, es un caso también no tan frecuente, hemos visto un par, y hace poquito hemos discutido con una paciente probable en la visita con el último grupo. Bueno, entonces es una patología poco frecuente que puede presentarse como cualquier otro cuadro parecido. O sea, puede debutar como obstrucción intestinal, puede debutar como perforación, puede debutar como fístula, como síndrome tumoral, síndrome febril, etc. Puede afectar cualquier órgano intraabdominal, peritoneo o ganglios mesentéricos. ¿Ya? La patogénesis básicamente es una vía hematógena de un foco pulmonar activo. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Puede haber ingestión de leche, comida contaminada, siembra de órganos adyacentes. La clínica puede ser muy variada, ¿ya? Entonces, puede tener dolor abdominal, puede simular una apendicitis, dolor en fosa ilíaca derecha, puede haber diarreas, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber sensación de tumoración intraabdominal, baja de peso, puede haber ascitis, síndrome consuntivo,
síndrome febril de origen desconocido y demás, ¿no? Bueno, y el diagnóstico es imágenes, ¿ya? Tienes que tener laboratorios, los normales, radiografía de tórax, radiografía de abdomen, puede ser un tránsito, ecografía, tomografía, laparoscopia con biopsia, laparotomía, estudio de líquido acítico A, y todo el estudio para una tuberculosis, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, es una imagen de laparoscopia que se encuentran gránulos de mijo, ¿no? Diseminados en la pared o en el epíplomo, entonces se toma una pequeña muestra y probablemente salga el diagnóstico de, de una tuberculosis enteroperitoneal. Para el tratamiento y las complicaciones hay que ver, ¿no? Normalmente pacientes que se han operado, ¿no? Tienen no un buen pronóstico, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tipo de operación que se les ha hecho, más es solamente tomas biopsia, o sea, entras con un diagnóstico de sospecha de abdomen agudo quirúrgico y encuentras una tuberculosis, tomas una biopsia. A veces encuentras adherencias, liberas adherencias, encuentras una periapendicitis, sacas el apéndice, a veces hay perforación intestinal, tienes que hacer suturas, resecciones y demás. Y las complicaciones más frecuentes pueden haber ilio, infección de herida, fiebre, dehiscencia, visceración, fístulas. Y el tratamiento médico es igual que el de una tuberculosis pulmonar, pero por 9 meses. Otra patología ya son las fístulas enterocutáneas, que son patologías muy difíciles de manejar. Es una comunicación anormal entre el aparato gastrointestinal y la piel, esa es una fístula, ¿ya? Con salida del contenido intestinal a través de la misma por un periodo más de 24 horas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tienes una salida intestinal de un par de horas, puede ser una fusión, nada más, pero si tienes más de 24 horas, ya es una fístula, ¿ya? La comunicación de dos epitelios diferentes. Si no hay piel, si no va a haber un tejido que te está conteniendo esa salida, se llama una fístula enteroatmosférica. Si tienes piel, es enterocutánea. Es una patología muy compleja de difícil resolución, como les decía. Etiología puede ser congénitas como el onfalocele o las fístulas por gastrosquisis, ¿ya? Y las adquiridas generalmente por traumas posoperatorios, por alma blanca, patologías inflamatorias como apendicitis complicada, peritonitis, diverticulitis, tuberculosis, enfermedad de Crohn, tumores, posradioterapia, pero a la cabeza cualquier paciente posoperado, 75 a 90%, te puede dar una fístula enterocutánea. Este es un paciente del hospital que tiene una fístula enteroatmosférica porque vemos que no tiene piel en la parte baja, ¿no es cierto? Entonces está expuesto el intestino hacia el exterior. Es una fístula enteroatmosférica que tiene que requerir un tratamiento quirúrgico, ¿no? Dependiendo de lo que vas a hacer, ¿ya? O manejo de abdomen abierto se puede hacer también, o manejo de una fístula compleja. La clasificación, básicamente tienes fístulas externas, la comunicación entre el endotelio digestivo y el exterior, y la fístula interna, dos porciones del tubo digestivo, como fístulas enteroentéricas, enterocolónicas o enterovesicales o colovaginales. Y una clasificación grande, si tienes una fístula de gasto bajo, tienes un débito menos de 200 heces por día, y una fístula de gasto alto, un débito más de 200 heces por día. Es importante cuantificar cuánto está saliendo una fístula que tú estás manejando inicialmente. ¿Qué cosa te va a hacer que perpetúen las fístulas o lo que se llaman fístulas complejas o complicadas? Uno, que el paciente esté desnutrido, ¿ya? O que tenga hipoalbuminemia, que tenga algún tumor asociado, que tenga diabetes, que sea portador que ha recibido radioquimio, que esté con uso de corticoides, con quimio-radioterapia, múltiples fístulas también, múltiple operado abdominal, te va a hacer un paciente más difícil, ¿no? Que tengas infecciones de la piel perioficiales, fístulas laterales, ¿ya? ¿Qué más? Que esté asociado a abscesos, que tenga un trayecto fistuloso más de 2 centímetros, o sea, el trayecto desde la parte inicial hasta la parte exterior, que sea un trayecto muy largo, es más difícil cerrar cuando tienes una fístula mucho más larga, ¿ya? Entonces, todo esto va a hacer que tengas un paciente mucho más complicado. Y el tratamiento es básicamente estabilización, o sea, igualito, el tratamiento de hidratación, nutrición, hay que darle a estos pacientes si va a requerir nutrición enteral o parenteral, vamos a ver cuándo, control de sepsis, cuidado de la piel, que no te haga dermatitis. ¿Mm? Hay que hacer estudios de tránsito intestinal para ver el trayecto, dónde está el tamaño, pues una fistulografía, tomografías, endoscopías, y el tratamiento inicial con probabilidad de cierre espontáneo. Inicialmente las fístulas
que no están complicadas, tienes que darle manejo conservador hasta donde puedas, porque en algún momento va a cerrar si es que no tienes una fístula complicada. Y el tratamiento definitivo, bueno, tú ya sabes, si vas a hacer ostomías, si vas a hacer resección intestinal, anastomosis y demás. Y el apoyo nutricional va a ser una nutrición complementaria, o sea, entonces las dietas que hemos dicho, los suplementos nutricionales, suplemento proteínico especial, manejo por la nutricionista, entonces todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. El tratamiento quirúrgico, ¿no?, de elección va a ser resección y anastomosis en estos pacientes, pero si tu paciente está muy bien compensado, tiene buena albúmina, está bien nutrido, los tejidos son buenos y demás, ¿no? Se va a planear cuando ya no hay sepsis, cuando ya tienes buen aumento de peso, buenas proteínas en sangre, y se ha intentado normalmente un tratamiento conservador. Bueno, lo que hemos visto es el tratamiento de abdomen abierto, ¿no? Que se tiene que hacer terapia asistida por VAC o simplemente reoperaciones o manejar el abdomen abierto en sí también podríamos manejar en lo que es las fístulas enterocutáneas. Las complicaciones, ¿no? Tenemos desnutrición, deshidratación, sepsis, abscesos, peritonitis, dermatitis, infección de la piel y demás complicaciones de una fístula. La mortalidad va a ser mucho más alta mientras la fístula sea más complicada o más cercana al ángulo de Treitz, como las duodenales, tienen un muy alto porcentaje de mortalidad. Fístulas gástricas también, pero cierran un poco mejor. Las fístulas intestinales no, también medianamente complejas. Y las fístulas más fáciles de manejar o las de mejor pronóstico son las del colon, ¿no? Las fístulas estercoráceas. Bueno, otras patologías que también la han visto probablemente en gastro, la enfermedad de Crohn, no lo vemos mucho, solamente cuando hay alguna complicación, es una enfermedad inflamatoria granulomatosa que compromete cualquier parte del tubo digestivo, más en ilion y en colon, no tiene una causa conocida y los síntomas son muy variados, puede haber diarrea, dolor, fiebre, pérdida de peso, puede debutar como un absceso perianal, como un tumor intraabdominal, como anemia y demás. Y el diagnóstico, radiografía contrastada, se ven zonas estenosadas colapsadas con áreas normales, endoscopía, biopsia, PCR, diagnóstico diferencial con colitis ulcerativa, con tuberculosis, con linfoma, con amebiasis. El tratamiento, básicamente dieta baja en residuos, usar corticoides, prednisona, usar antibióticos, metronidazol. Cirugía se tiene que hacer lo más conservadora posible porque como tienes otros focos en otras zonas, si tú vas a hacer resecciones, vas a hacer resección una y otra vez, entonces no te conviene. Solamente en casos de complicaciones como obstrucciones, abscesos, fístulas, perforación o hemorragias. Otra patología importante de alta mortalidad es la isquemia mesentérica. Es una enfermedad oclusiva de los vasos mesentéricos, poco frecuente, pero con muy mal pronóstico, ¿ya? Más de todo en mujeres mayores de edad. La causa principal, la aterosclerosis, puede presentarse como cualquier cuadro quirúrgico, puede debutar como obstrucción intestinal, puede debutar como perforación intestinal, puede debutar como síndrome tumoral, puede debutar como un paciente que no tiene ninguna cosa que sea un hallazgo intraoperatorio por alguna sospecha de algún otro cuadro y demás. ¿Ya? Entonces, acá hay una obstrucción de la arteria mesentérica superior, puede haber trombosis, embolia, ligadura, hay una isquemia, no hay liberación de sustancias vasoactivas, hay extravasación del plasma de la pared intestinal, acidosis metabólica, invasión de la pared intestinal por bacterias, liberación de endotoxinas, septicemia, sepsis, falla multiorgánica y muerte, como en todo paciente con una sepsis. Bueno, básicamente tienes la parte crónica y la parte aguda. La parte crónica no tanto lo vemos nosotros, ¿no? Entonces es un hallazgo más casual. La parte crónica tienes arterial, isquemia mesentérica crónica, y la parte venosa, trombosis mesentérica crónica. La parte aguda es lo que nos importa. La parte arterial, normalmente más frecuente es la embolia de la mesentérica superior y en menos porcentaje trombosis de la mesentérica superior y un porcentaje mucho más chiquito isquemia mesentérica no oclusiva. Y la parte venosa, trombosis venosa mesentérica. Tienes que ver la causa, arterial o venosa. Los tipos, entonces básicamente la aguda puede ser embólica o trombótica por enfermedades cardíacas, infartos, fibrilaciones y demás. La isquemia mesentérica crónica, consecuencia de proceso aterosclerótico de muy larga evolución. La isquemia mesentérica no oclusiva
¿no? Entonces hay un estado de flujo normal con mayor frecuencia en pacientes gravemente críticos o que reciben fármacos inotrópicos o vasopresores a grandes dosis. Te da esto, isquemia segmentaria se llama, o isquemias distales, ¿no? Sobre todo en miembros superiores, isquemias de dedos, también puede debutar estos pacientes. La etiología dentro de las primarias puede haber déficit de proteína C, proteína S, antitrombina, posesplenectomía, neoplasias, síndromes proliferativos. En las secundarias, sepsis intraabdominal por cualquier causa, apendicitis, colangitis, pancreatitis, hipertensión portal, traumatismos severos. El diagnóstico puede ser, como les decía, debutar con cualquier cosa, dolor abdominal, distensión abdominal, vómitos, puede debutar con shock. Normalmente estos pacientes con isquemia mesentérica, ya lo hemos visto con algunos grupos, puede haber leucocitosis, sobre todo hay acidosis, hiperlactatemia, más de 2 3 para adelante, hay que pensar que hay necrosis intestinal, ¿no? Radiografía puede haber normal, puede haber ilio, puede haber edema de pared, puede haber neumatosis o aerobilia. Idealmente sería un ecodoppler o una arteriografía mesentérica para el diagnóstico diferencial. Una tomografía vas a ver líquido libre o gas en la vena porta. Acá tenemos, por ejemplo, una tomografía, una angiografía donde se ve la permeabilidad del tronco celíaco con una oclusión más distal, ¿no? De la arteria mesentérica superior. Entonces, un paciente que hemos entrado a sala de operaciones, dos pacientes que tenemos acá una isquemia segmentaria, solamente se ve en una sola porción muy delimitada la isquemia del intestino, ¿ya? O tienes una isquemia igualito, ¿no? Mucho más difusa, tienes un intestino normal donde está la flecha verde y todo lo demás está con un sufrimiento intestinal parcial en este momento. Bueno, el tratamiento, vamos a hacer monitorización, estabilización como todo paciente séptico, reponer electrolitos, sonda nasogástrica, antibióticos, acá podemos usar profilaxis antiembólica, antitrombótica con heparina, ¿ya? O enoxaparina para mantener el TP de 2 a 2.5 del valor normal y luego pasar a warfarina por 6 meses. Podemos hacer una arteriografía, podemos hacer una embolectomía si es que tienes los medios necesarios, o no para un tratamiento más agresivo que es una cirugía que generalmente te da malos resultados, ¿no? Tienes que hacer una resección intestinal solamente lo necesario, pues tienes una isquemia muy marcada o casi total, prácticamente abres el abdomen y cierras, un open close, ¿no? No tienes más que hacer, porque si tienes todo el intestino necrosado, pues no se hace nada más, ahí queda con el paciente. Si fuese a hacer una resección con un tejido más o menos viable, pues bueno, intentas una ostomía, una anastomosis, que no es lo recomendable. Reconstrucción de la arteria mesentérica con venas apenas mucho más difícil, o hacer una embolectomía mucho más simplificada tampoco no es muy sencillo. A consecuencia de esto te va a dar otra patología que es el síndrome de intestino corto, ¿ya? Entonces el intestino corto es ya una terminología anatómica que tú ves un intestino menor de 120 centímetros con válvula ileocecal este, estable, o sea, dable, que está ahí sin ninguna alteración, o un intestino delgado menor de 200 centímetros sin válvula ileocecal. Ahora, el síndrome de intestino corto es este intestino corto anatómicamente, pero que tiene más baja de peso y más mala absorción intestinal, ya tiene problemas metabólicos el paciente. Y una insuficiencia intestinal es un síndrome de intestino corto que no va a mantener su estado nutricional normal con desbalance hidroelectrolítico, malnutrición y demás complicaciones que va a dar este tipo de patologías. La etiología puede haber a la cabeza, como hemos dicho, isquemia mesentérica, puede haber trauma, puede haber Crohn, obstrucción intestinal, fístulas, enterocolitis necrotizante en pacientes pediátricos, tumores por radioterapia y demás. Tiene tres etapas muy importantes estos pacientes: la etapa aguda, las 2 primeras semanas; la etapa de adaptación, que son hasta 2 años, donde el paciente está recibiendo nutrición parenteral domiciliaria; y la etapa crónica, donde ya hay un acomodamiento, una probable remodelación parcial intestinal y se puede hacer una cirugía definitiva en estos pacientes. La clínica: el paciente está desnutrido, tiene baja de peso, déficit nutricional, hay diarreas, déficit de vitamina B12, hipocalemia, hipomagnesemia, mayor formación de litos en el cuerpo. Tratamiento de tus pacientes: dieta de absorción alta, no saber que pueda absorber lo más que se pueda, porque saben que tiene poquito intestino, porque si tú le das todo va a salir por la ostomía que tiene, ¿no? Básicamente, o va a haber una malnutrición, mala absorción con diarreas. Nutrición enteral, hay que fraccionar en la mayor cantidad de tomas posibles.
nutrición parenteral sí o sí indicada en estos pacientes con intestino corto, antidiarreicos, loperamida, podemos usar 2 tabletas cada 6 horas, antiácidos, octreotides, cirugía cuando el paciente ves que no está dando, no te está resultando mucho. Por ejemplo, hemos operado hace 10 días, creo, en el hospital, un paciente que también nosotros hemos operado hace un mes y medio de una obstrucción intestinal por adherencias y simplemente le hemos dejado 1,30 m de intestino porque no había más. O sea, el paciente estuvo hospitalizado hasta ese momento en sala, en el piso, pero no mejoraba su estado nutricional. Entonces hemos hecho una anastomosis y uno transversa prácticamente, ¿ya? Entonces, porque no había otra forma, de alguna forma va a poder asimilar así, mejor a estar con va a estar con una ostomía, ¿no? Cirugía, anastomosis, alargamiento intestinal, trasplante, que se está manejando en algunos países, sobre todo en la India, en los países árabes, algunos reportes de casos, pero no con muy buenos resultados, lastimosamente. Y ya para acabar, los tumores de intestino delgado, básicamente son tumores benignos, asintomáticos en un buen porcentaje, ya 10 veces más frecuentes que los malignos, se operan solamente en complicaciones o un hallazgo incidental, ¿no? Cuando sangran, obstruyen o una intususcepción. También puedes tener pólipos adenomatosos, pólipos amartomatosos, síndrome de Peutz-Jeghers, que es una pigmentación mucocutánea más poliposis, leiomiomas, adenomas, hemangiomas. Tumores malignos, básicamente en el duodeno, o tenemos el adenocarcinoma en 40%. Tumores periampulares, que es otro tema que ya lo vamos a ver más adelante, que tienes que hacer una cirugía de Whipple. Tumores carcinoides, tumores como linfomas, sarcomas. La clínica puede ser síndrome consuntivo, diarreas con sangre, puede debutar con perforación, con obstrucción, con vómitos, puede haber taquicardia, flashing, rubor, hipotensión, diarrea, que te va del tumor carcinoide, sobre todo en el apéndice y en el recto, o metástasis, que va a haber una diseminación en melanoma maligno. El diagnóstico de estos tumores, bueno, puede ser una endoscopía, obviamente, enteroscopía con cápsula endoscópica porque no llega con un endoscopio normal, colonoscopia, biopsia sí o sí de estos tumores, tomografía y econdoscopía o arteriografía. El tumor carcinoide, entonces, es un tumor que te va a dar lo que hemos dicho, el flashing, tumor, vómitos, borborismos, cólicos, puede haber crisis de enrojecimiento, de hipotensión, broncoespasmo, hay lesiones cardíacas, puedes encontrar soplos, insuficiencia cardíaca, puede haber hepatomegalia nodular, afectación cutánea, ¿ya? Y el diagnóstico diferencial de todos estos tumores con bridas, con abscesos, con Crohn, amiloidosis, enteritis, cuerpos extraños, y el tratamiento, dependiendo, si tienes un tumor de intestino delgado, tienes mucho más margen porque tienes buen tejido intestinal. Entonces, mínimamente deberías sacar unos 5 centímetros. Nosotros le sacamos hasta 10 centímetros para ambos lados del tumor. O sea, con un buen margen para evitar algún tipo de recidiva o que tengas compromiso vascular local. Cirugía de Whipple, que ya lo vamos a ver sobre todo en cáncer de cabeza, páncreas o cáncer de duodeno, de segunda porción de duodeno. Y el pronóstico en general de tus pacientes va a ser malo, 25% con sobrevida a los 5 años de vida. Muy bien. A ver, ya para terminar, a ver, les voy a mostrar rápidamente este videito que tengo acá. A ver, vamos a ver, ojalá que abran. Ya que rápidamente de una obstrucción intestinal por bridas y adherencias, donde básicamente se tiene que hacer adherenciolisis, ¿no? O adhesiolisis. A ver, vamos a ver si es que se logra ver. A ver, ojalá. A ver, a ver. Paciente que hemos entrado por obstrucción por vías de adherencias, por la paroscopía, lo que tienes que hacer es entrar lo que se llama el punto de Palmer, o sea, no puedes entrar por el ombligo, entras un punto que es un punto en el hipocondrio izquierdo, en la parte más alta. No sé si se logra ver la imagen, Zoraida. ¿Se logra ver el video? Sí, doctor. Ya, ahí va. Ya, entonces tienes que entrar, ¿no es cierto? Con una aguja de Berres, ya, en la parte más alta. ¿Ya? Entonces, acá estamos, ¿no? Entrando por la paroscopía, con mucho cuidado, ¿no? Entonces, el, después de haber puesto el trocar inicial, ¿no? Se va colocando de acuerdo a donde tú ves, de donde acuerdo tú vas a ubicar las adherencias, vas a variar la posición de los trócares. Básicamente es esto lo que se ve, ¿no? Una adherencia en el lado derecho, entonces los trócares van más del lado izquierdo, liberación de adherencias
que puede ser adherencias firmes, laxas, básicamente con disección roma, con hidratación, con hidrodisección o con electro o con tijera, ¿no? Con mucho cuidado para evitar una perforación intestinal, una laceración intestinal. Entonces, se puede hacer por laparoscopía en algunos casos, como les dije, son muy pocos los casos que hemos hecho nosotros y que hemos podido ver también, porque generalmente obstrucción intestinal es pues sinónimo de cirugía abierta, ¿no? No hay mucha posibilidad en algunos casos. Acá básicamente teníamos suerte porque el paciente tenía adherencias no tan firmes, más laxas, ¿ya? Con una buena disección, con mucho cuidado se puede liberar y no estaba muy diseminado, porque a veces hay adherencias que son terribles, o sea, que en lo cual tú no ves dónde está el intestino, no sabes dónde va el meso, dónde está la parte intestinal, dónde va la luz, dónde viene otra asa, entonces puede ser muy complicado, puedes terminar perforando el intestino, puedes haciendo fístulas más difíciles, más complicadas, puedes tener un manejo más complicado, incluso solamente por intentar liberar. Entonces, bueno, en este caso se pudo, liberación con hidrodisección, como les decía, liberación de adherencias, con disección roma, con tijera y bien, ¿no? Y se le deja un drenaje que al final se le coloca en la zona donde había más inflamación en la pared y se puede solucionar una obstrucción intestinal por bridas adherencias por la paroscopía. Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda o comentario, chicos, ya para terminar, por favor. Doctor, buenas tardes. Tenía Sí, una, dime. tenía una duda, sobre todo acerca del primer tema de enfermedad ulceropéptica. En el caso de tener una úlcera sangrante y tener las características que usted mencionó, un sangrado mayor de 1500 ml y todas las demás, ¿se pasa directo a tratamiento quirúrgico? ¿No se pasa primero por un tratamiento endoscópico? No, claro. Mira, a ver, no sé qué grupo les va a tocar eso de hemorragia digestiva alta. Eso también está dado. Y en hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja, el tratamiento es 99.9% endoscópico. ¿Ya? O sea, el tratamiento quirúrgico se reserva al final, lo último, cuando ya has agotado todos los medios, ya has pasado sangre, has usado clips endoscópicos, has usado argón, cianocrilato, un montón de cosas que usan los gastroenterólogos para recién poder llegar a un tratamiento quirúrgico. O sea, no es el paso inicial, tienes que hacer varias cosas médicas, endoscopías, incluso un par de veces previas. Ahora, si el paciente ya te hace un shock, estás haciendo una endoscopía, le estás pasando sangre, sigue chocado, no encuentras el vaso, es un vaso muy grande que no logras visualizar, bueno, ya de inmediato lo metes a sala, pues llamas al cirujano y listo, ¿no? Pero si no, tienes que hacer un manejo endoscópico siempre o casi siempre. ¿Ya? ¿Alguna duda o comentario más? Doctor, sí, disculpe. En el caso de obstrucción intestinal, cuando existe estrangulamiento, ¿en cuánto tiempo puede generarse ya la necrosis de esa parte, doctor? ¿O cuánto Es tiempo variado, tenemos? es variado, porque mira, nosotros hemos tenido pacientes que te han hecho una isquemia intestinal, una necrosis intestinal rápida. Eso va a depender mucho de cuánto tiempo de enfermedad te diga el paciente. Ya, o sea, hay pacientes que dicen, mire, sí, estoy que no elimino flatos, estoy hinchado hace 2 días. Te puede decir, pero realmente el paciente ya tiene 5 días y ahí ya varía muchísimo. Entonces, un tiempo exacto no se sabe, pero como te decía, puedes tener pacientes que tienes una necrosis muy rápida, en cuestión de horas, ¿ya? Que no es lo normal, pero en promedio lo que nosotros estamos viendo es que mínimamente tenga una obstrucción de unos 2 días para que haya necrosis, o sea, que no revierta, o sea, que sea una necrosis que no va a mejorar con el tratamiento médico, con echar agua caliente, compresas y ver, o sea, ya hay un daño vascular, microvascular que no te va a ayudar el tratamiento conservador. Promedio son unos 2 a 3 días, más o menos, pero es muy variado, no hay un número exacto. ¿Alguien Gracias, más? doctor. ¿Alguna duda o comentario más? Ya, bueno. Doctor, Sí, vamos. ¿hay alguna herramienta, escala o algo parecido para predecir una perforación o que se vuelva a reperforar tipo porres en hemorragia? No te entiendo la pregunta. A ver.
Digo, si hay alguna escala o herramienta para predecir perforación o en algún otro caso si se puede volver a perforar un paciente. Para predecir una perforación, no, pues no hay nada. No hay nada. O sea, que el paciente tenga una úlcera, no sé si te refieres a úlceras, no sé, por eso no te entiendo bien tu pregunta. Sí, doctor, Si caso fuese de... una úlcera, bueno, ya si tienes una perforación, no sabes, puede debutar como una perforación. O sea, que tú hagas una endoscopía y ves que la úlcera sí, pues está con tejido medio friable, te ha sangrado, puede que se perfore en algún momento. Eso podría ser lo único que te indique, pero más no hay forma de saberlo. Y si sangra o se perfora, ¿hay posibilidad de que se vuelva a perforar? Sí, definitivamente sí. O sea, dependiendo de dónde está ubicada la lesión, sí, se puede volver a pasar lo mismo. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, buenas tardes. Doctor, una Ya, pregunta, por favor. sí. La No, nutrición, dígame. gracias, doctor. Doctor, la nutrición enteral, más o menos, ¿después de cuánto tiempo se puede iniciar en la cirugía gástrica e intestinal? Depende, no, depende lo que tú veas. O sea, normalmente si tú vas a hacer una cirugía gástrica, ¿no? Si tú vas a hacer una gastrectomía subtotal o una total, normalmente le vas a colocar una sonda nasoyeyunal, ¿no? Y la idea ¿Cierto? es alimentarlo rápido al paciente, ¿no? Si tú no tienes una sonda nasoyeyunal y estás esperando, mínimamente al paciente lo vas a dejar en 2, 3 días de NPO porque por seguridad, ¿no? De la anastomosis, de la sutura que tú estás haciendo. Y después tienes que darle ya fórmula enteral rápido. O sea, si tú tienes la sonda, al día siguiente le empieza la nutrición, porque estás bypaseando la anastomosis, entonces ya va a haber un grado de absorción de nutrientes al menos moderado. Entonces no puedes dejar mucho tiempo sin alimentar a este tipo de pacientes. Sea cirugía gástrica o sea cirugía intestinal, tienes que alimentar lo más rápido posible. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, si no hay más, nos estamos encontrando la siguiente semana. Cuídense, por favor.